Capítulo 117:1. Era muy emocionante jugar con Mana. Era tan maleable, pero incontrolable al mismo tiempo. Sé que suena contradictorio, pero era cierto. Cuanto más intentas controlar el maná, más se te resiste. Tomemos, por ejemplo, mi mano. Puedo reunir maná en mi palma sin esfuerzo, pero hacer cualquier cosa más con ese maná es infinitamente más complejo. Era posible ralentizar o acelerar el movimiento de mi maná, y compactarlo me llevó a desarrollar Mana Skin Airwalk. Por el contrario, estirar mi maná era el concepto básico detrás de Magic Treas. Todo el mundo me dice que soy un prodigio en lo que a magia se refiere, pero desde mi punto de vista, solo he trabajado con lo básico. Todavía tengo que convertir mi maná en cualquier otra cosa. Diablos, ni siquiera he podido formar nada complejo con él. Todavía. Por eso le rogué a Tabitha que nos dejara quedarnos unos días. Si bien el borde del cráter era técnicamente venenoso para nosotros, las enormes cantidades de maná presentes me permitieron esforzar mis habilidades más de lo habitual, con mucho maná ambiental para recargar después de una buena noche de sueño. Podría intentar algo similar en el fondo de nuestra mina, donde estaba toda la magisita, pero ni siquiera eso era comparable a la cantidad de maná ambiental aquí. Actualmente, mis ojos estaban cerrados mientras estaba sentado en una roca. Sense Mana volvió a ser limitado, pero no tan malo como dentro de la burbuja. Usando mi habilidad, pude seguir los movimientos de Tabitha a unos metros de distancia. Ella me vigilaba mientras practicaba, pero no pasaba el tiempo sin hacer nada. Tabitha estaba blandiendo su espada mientras se balanceaba sobre una pila de ladrillos grises. Dijo que la estaba ayudando a mejorar sus habilidades de movimiento y se estaba notando. Este era solo nuestro cuarto día aquí, el quinto si contabas el día que entramos en la burbuja, y Tabitha ya había duplicado su velocidad de movimiento encima de las extrañas piedras. Si tuviera unos días más para practicar, estoy seguro de que sería capaz de moverse normalmente a pesar de sus extrañas propiedades de absorción de fuerza. Mientras Tabitha trabajaba en sus habilidades físicas, yo hacía todo lo contrario. En mis manos, tenía alrededor del 5% de mi maná reunido, alrededor de 50 puntos más o menos. Usando Magic Treas, convierto el trozo de maná en innumerables hilos. A continuación, los superpongo entre sí y trato de entrelazarlos lo más apretados posible. Estaba tratando de hacer tela a partir de mi maná, con la intención de convertir Mana Skin en Kevlar mágico eventualmente. Poco a poco pude superponer los hilos entre sí, pero no estaban muy apretados, que era el objetivo del ejercicio. Debido a que el maná siempre estaba en movimiento, era difícil evitar que las hebras individuales se fusionaran cuando estaban agrupadas. Mi pequeño mosaico de hilos colapsa uno sobre otro por quinta vez hoy, y me quedo con una gota de maná nuevamente. Debido a que estoy constantemente dándole forma, hay algunas fugas de maná, pero mientras me mantenga concentrado, pierdo muy poco y puedo practicar durante horas sin perder mucho. Suspirando, decido dar por terminado y pasar a mi siguiente ejercicio. Si bien mi primer ejercicio se centró en mejorar Magic Treas y Mana Skin, mi segundo ejercicio estuvo más orientado a lo básico. Usando la misma masa de maná, esta vez, trato de moldearla solo usando Mana Manipulación. Debido a que no estoy usando una segunda habilidad para potenciar sus efectos, manipular el maná es más desafiante, pero es por eso que lo hago. Es solo una teoría, pero tengo la impresión de que la manipulación de maná me estaba frenando. Mana Manipulation era una habilidad de nivel 3, y ya había pasado su segunda prueba, pero eso no fue suficiente. Mis diversas habilidades de maná estaban creciendo demasiado rápido y la manipulación de maná no seguía el ritmo. Entonces, para entrenar la manipulación de maná, se me ocurrió la idea de darle formas a mi maná, centrándome mucho en los triángulos, ya que eran sólidos y sencillos. Mi objetivo era eventualmente formar hexágonos, pero eso aún estaba muy lejos. El punto era que tenía múltiples ideas sobre cómo fortalecer las barreras de Mana Skin, pero no tenía el control para lograrlo. Necesitaba reducir la velocidad de mi maná tanto como fuera posible para crear formas sólidas o mantener mi tejido de maná completo. El objetivo era ralentizar mi maná hasta el punto de que estuviera a punto de convertirse en magisita, aunque quería ver si podía hacer eso también. Si pudiera convertir con éxito la barrera de Mana Skin en hilos estrechamente tejidos, finalmente podría defenderme de ataques cortantes y perforantes. Y si pudiera formar hexágonos y colocarlos entre las capas de Kevlar, aún podría protegerme contra traumatismos por objetos contundentes, aunque ese era un objetivo futuro.
En este momento, todo lo que quería era incorporar al menos un concepto en Mana Skin, ya que estaba seguro de que sería suficiente para llevarlo al nivel 61. Con maná en mano, lentamente le formó una esfera. No cambió mucho exteriormente, ya que ahora era más redondo, pero en lugar de ser una masa sólida de maná, el interior ahora era hueco. Luego, lentamente cambió la esfera a la forma de un halo. La cantidad de maná seguía siendo la misma, pero ahora que estaba concentrado varias veces, giraba bastante rápido y necesitaba que disminuyera la velocidad antes de cambiar más la forma. Usando Mana Manipulation, y nada más, fuerzo el mana a disminuir la velocidad tanto como sea posible. Luego, una vez que se vuelve más manejable, lentamente doblo el halo de maná en forma de triángulo. Formé con éxito un triángulo, pero el maná se estaba escapando ahora que había bordes con los que lidiar. A diferencia de cuando era un círculo, el maná no podía fluir tan libremente, y al hacer giros bruscos, el maná esencialmente chocaba entre sí. Solo mantengo la forma de un triángulo durante un minuto antes de empezar a cambiarlo nuevamente. Formo un cuadrado a partir del triángulo y luego lo alargo hasta formar un rectángulo. Los ángulos no eran tan nítidos, pero tenían más. Hubo más sangrado de maná. Al final formo un pentágono, pero es entonces cuando pierdo el control. Mi construcción de maná cuidadosamente controlada colapsa sobre sí misma y me veo obligado a luchar para conservar mi maná para no perder el control y dispersarse en la atmósfera. A diferencia de mi primer ejercicio, solo puedo realizar el ejercicio de formas un par de veces antes de tener que detenerme. Solo intento hacer mi ejercicio de formas 2 veces más antes de dejarlo. Al abrir los ojos, hago una mueca ante el sol brillante, ya que he estado sentada con los ojos cerrados durante casi 2 horas. Tabitha hace una pausa en medio del movimiento de su espada y se gira hacia mí mientras yo me pongo de pie. ¿Ya terminado? Ella pregunta con un toque de emoción. Después de terminar mis ejercicios de modelado de los últimos 3 días, pasaría a practicar E-Walk, pero hoy fue diferente. Nos quedamos aquí más tiempo para poder practicar, pero ya era hora de seguir adelante. Cuando regresamos aquí esta mañana, había establecido un límite de cantidad de maná que usaría antes de partir nuevamente. Y ahora que había llegado a ese límite, era hora de hacer las maletas. Sí, creo que es hora de que nos vayamos, le respondo a Tabitha, que espera ansiosamente. Por fin, sonríe Tabitha. Logiste atravesar. Tabitha estaba hablando de Mana Skin, y todo lo que pude hacer fue negar con la cabeza con tristeza. Obtuve algunos niveles más en otras habilidades, pero no en el que quería. Al abrir mi página de estado, recuerdo que no la he mirado desde que encontramos el cráter por primera vez. Ha pasado casi una semana desde entonces y gracias al peligro del cráter, además de mi entrenamiento de los últimos días, he visto un crecimiento decente en ese corto tiempo. LB. 75 experiencia. 639, 589, 1, 054, 850. Salud. 2, 530, 2, 530. Resistencia 1, 548, 61, 1, 697. Maná. 901, 84, 1, 030. Vitalidad. 253, 03. Resistencia. 100,37. Fuerza. 156,03. Destreza. 156,02. Sentidos. 62,71. Mente. 65,60. Magia. 103,36. Claridad. 79,25. Puntos de estado. 0. Habilidades. Tier 1. Meditación, LB80, Correr, LB79, Herrería, LB75, Habilidades con el martillo, LB70, Habilidades con el hacha, LB60, Limpieza, LB53, Minería, LB51, Canto, LB51, Dibujo, LB48, Comercio, LB48. Cocina, LB47, habilidades con la espada, LB40, actuación, LB36, habilidades con dagas, LB35, tallado en madera, LB32, costura, LB32, baile, LB30, alquimia, LB15, habilidades de pugilista, LB11, habilidades de lanza, LB2. El nivel 2.
Sentir maná, LB80, doble paso, LB67, encanto, LB50, artes del martillo, LB50, medición, LB49, artes del hacha, LB39, grito intimidante, LB34, manos firmes, LB34, escritura, LB32, matemáticas, LB31, aumento de precio, LB22, precio más bajo, LB20, artes de espada, LB17, gourmet, LB15, artes de daga, LB13, marcha, LB5, grito de valor, LB3. Nivel 3. Manipulación de maná, LB65, expulsión de maná, LB63, golpe doble, LB45, golpe ponderado, LB45, golpe preciso, LB44, paso rápido, LB37, contrato, LB22, encantamiento, LB10, resistencia al veneno, LB5. Nivel 4. Resistencia mental, LB62, piel de maná, LB60, inyectar maná, LB54, extraer maná, LB40, herrería mágica, LB36, hilos mágicos, LB28, caminata aérea, LB24, hechizo potenciado, LB17, acuerdo acorazado, LB8, multistrike, LB5, acuerdo atractivo, LB3. Nivel 5. Sentir alma, LB40, manipulación del alma, LB19. Nivel 6. Devorador de almas, LB10. Mayores niveles de habilidad. Cocinar, LB46, 47, 4,650 exp. Habilidades de daga, LB35, 1,750 exp. Bailando, LB29, 30, 2,950 exp. Manos firmes, LB34, 3,400 exp. Gourmet, LB14, 15, 2900 exp. Manipulación de maná, LB64, 65, 19,350 exp. Paso de destello, LB37, 5,550 exp. Resistencia al veneno, LB4, 5, 750 exp. Resistencia mental, LB62, 15,500 exp. Extraer maná, LB40, 10,000 exp. Hilos mágicos, LB26, 28, 20,250 exp. Paseo aéreo, LB22, 24, 17,250 exp. Multiataque, LB5, 1250 exp. Experiencia de habilidad, 105,550 exp. Experiencia de elaboración, 1,761 exp. Experiencia de lucha, 1,947 exp. Experiencia total obtenida, 109,258 exp. Tanta experiencia, y era solo una décima parte de lo que necesitaba para subir de nivel. Me he centrado casi exclusivamente en mis habilidades de maná, lo que se mostró en las habilidades que subieron de nivel, aunque hubo algunas sorpresas que no esperaba. Al igual que Dagger Skills, no tengo idea de cuándo subió de nivel. He estado usando mi cuchillo para procesar nuestras cenas todas las noches, pero ¿fue suficiente para nivelarlo? Mis nuevas habilidades también mejoraron, como Multi-Strike y Poison Resistance, a pesar de que no hacía más que unos pocos ejercicios con ellas cada mañana y tarde. Mis estiramientos matutinos incluían bailar con Tabitha, así que tenía sentido que se nivelara. Y con toda la carne de bestias mágicas exóticas, no es de extrañar que Kookinan Gourmet siga subiendo de nivel. Todas esas habilidades eran importantes a su manera, pero no podían compararse con mis habilidades mágicas. No he pasado días seguidos trabajando en mi control de maná desde hace más de un año. Por lo general, mis días estaban demasiado ocupados para dedicar esa cantidad de tiempo a un tema, pero tal vez necesito ver lo que hizo por mí. Después de que comencé mis ejercicios de maná, Mana Manipulation subió 2 niveles. Creo que ya estaba relativamente cerca del nivel 64, pero incluso entonces, ganar otro nivel poco después fue solo para demostrar que mis ejercicios estaban funcionando. Magic Treats y Airwalk subieron 3 niveles cada uno, que fue mucho más de lo que pensé. Pero una de las cosas más importantes fue que Extract Mana alcanzó su primera prueba en el nivel 40. Por lo general, usaría la habilidad para recolectar maná de mi entorno o extraer mi maná después de inyectarlo en mi arma, pero recientemente descubrí otro uso para ello. He estado intentando usar Extract Mana para eliminar el maná ambiental adicional de mi sistema, lo contrario de para lo que lo uso normalmente.
Hasta ahora, solo he logrado sangrar un poco del exceso, pero apuesto a que si puedo descubrir cómo hacerlo correctamente, Exact Mana no se quedará estancado en el nivel 40 por mucho tiempo. Y potenciar todas mis habilidades mágicas tuvo un beneficio adicional no deseado. El estrés mental al que me sometía a diario para moldear mi maná fue suficiente para llevar la resistencia mental al nivel 62, demostrando nuevamente que podía nivelar la habilidad fuera de mi alma si hacía lo correcto. Si tuviera solo un día más de práctica, tal vez podría llevar mis habilidades a otro nivel, pero lo mismo podría decirse en cualquier momento. Pero claro, siempre necesito un día más y, a menos que me esconda en algún lugar como un ermitaño, siempre desearé tener más tiempo para practicar. Entonces, incluso si paso años aquí, siempre existirá otro desafío. Y además, extraño mi hogar. Por eso no voy a pedir más tiempo. Tenemos un último objetivo a lo lejos que hemos visto casi todos los días durante la última semana. La zona muerta, que todavía podemos ver, fue el último lugar de interés para nosotros. Para que un área como esa estuviera tan cerca del cráter, tenía que haber algo especial en ella. Personalmente, esperaba metales raros, muchos de los cuales podrían filtrar toxinas y matar plantas. He reunido mucho durante este viaje, pero si pudiera encontrar un depósito considerable de mineral de alto nivel, tal vez valdría la pena regresar para otro momento. No estaba conteniendo la respiración, pero una chica podía soñar. Acomodando mi bolso, hago contacto visual con Tabitha. Ella estaba esperando pacientemente a que pusiera mi equipo en orden. Mi bolso estaba repleto de materiales, pero mis estadísticas me permitían llevarlo como si pesara una fracción de lo que pesaba. Una vez que estoy seguro de que todo estuvo asegurado correctamente, le sonrío a Tabitha y ella me devuelve el gesto. Sentí que incluso ella estaba cansada del bosque y deseando regresar. No nos llevará mucho tiempo llegar a la zona muerta y, después de echar un vistazo rápido, podremos empezar a regresar a casa. Zona muerta, allá vamos. Capítulo 117, 2. Hubo un impulso en mis pasos mientras estaba de pie en el borde del cráter, mirando el punto muerto en la distancia. El entrenamiento fue divertido, pero explorar fue mucho más emocionante. Y como la zona muerta era nuestro último objetivo, había una sensación adicional de anticipación. Sería fácil reducir el borde del cráter. Lo habíamos hecho tantas veces que ahora casi podía hacerlo con los ojos cerrados. El truco consistía en evitar los ladrillos grises. Aunque creaban lugares accesibles para aterrizar y aferrarse, era mucho más fácil moverse alrededor de ellos. Agregué Airwalk a la mezcla y podría llegar al fondo del borde exterior del cráter en menos de 5 minutos. Siguiendo a Tabitha hasta el borde, casi no nos lleva tiempo llegar al fondo. Tabitha y yo estábamos en perfecta sincronización mientras nos movíamos, probablemente debido a todo el entrenamiento de baile que ella me había estado dando. Mientras ella no hiciera todo lo posible, podía seguir sus movimientos y actuar en consecuencia. Y después de tener la oportunidad de verla pelear de cerca, creo que he comprendido la distribución de puntos de Tabitha. O al menos unas líneas generales del mismo. En cuanto a la salud, al ver a Tabitha recuperarse de los ataques del Archigoblin y del Elemental, sé que tiene una vitalidad significativamente mayor que la mía. Sin embargo, no estaba seguro de cómo era su resistencia. Probablemente eran más de 50, pero no estaba seguro ya que la armadura de Tabitha era su principal forma de protección. Su estadística de fuerza fue la más fácil de determinar, ya que después de innumerables sesiones de entrenamiento con ella, sabía que Tabitha era un poco más débil que yo en fuerza física pura, aunque no mucho. Ella nunca tuvo que contenerse en ese frente, y si tuviera que aventurarme a adivinar, pondría su estadística de fuerza alrededor de 135. Eso no sonó muy alto, pero combinado con la monstruosa estadística de destreza de Tabitha y varias habilidades, yo la he visto cortar innumerables pieles duras de bestias mágicas. Y tampoco puedo olvidar cómo puede atravesar Mana Skin y mi armadura Caglese. Todo el estilo de lucha de Tabitha se centraba en su estadística de destreza. En combate cuerpo a cuerpo, es casi intocable. Me tomó todo lo que tenía para evitar la anguila mágica con la que nos topamos, y Tabitha pudo luchar contra ella de cerca sin sufrir ningún daño significativo. También me alcanzó a tiempo para salvarme del tiburón, lo que requirió una gran cantidad de velocidad y agilidad. Las otras estadísticas de Tabitha no fueron tan impresionantes como las físicas, pero contribuyeron a su fuerza general. Su estadística de sentidos era más alta que la mía, aunque no mucho, ya que podía ver y oír mejor que yo.
Pero si hubo un aspecto en el que la superé, fueron las estadísticas más esotéricas. No había manera de determinar la estadística mental de Tabitha, pero podía determinar fácilmente cuánto maná tenía. He probado a Tabitha innumerables veces con Sense Mana, así que sabía que su capacidad de maná era aproximadamente el 85% de la mía. Es cierto que no era mucho, pero considerando que solo usaba maná para cargar su armadura y potenciar habilidades específicas, era más que suficiente para un luchador físico. Lo mismo ocurrió con su claridad. Según lo bien que manipuló su maná, lo pondría por debajo de 50, pero eso fue más que suficiente para satisfacer sus necesidades. En general, Tabitha era una fuerza a tener en cuenta, pero no esperaría nada más de alguien que estuviera cerca de alcanzar el nivel 100. ¿Pasa algo? Me pregunta Tabitha, notando que la estaba mirando más de lo habitual. Solo estoy pensando en cosas, respondo casualmente. ¿Algo de importancia? Tabitha me levanta una ceja inquisitiva. No precisamente. Estaba pensando principalmente en cómo me comparo contigo, respondo honestamente. Eso hace que Tabitha se ría entre dientes. La niña grande ahora se cree lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su hermana mayor, sonríe Tabitha desafiante. Me burlo, difícilmente. Solo tenía curiosidad por saber cómo podría igualarte si estuviéramos al mismo nivel. Aún así te aplastaría, responde Tabitha instantáneamente sin dudarlo. Pareces olvidar que los niveles no lo son todo. Un grupo puede derrotar a un oponente más fuerte, y los niveles de habilidad juegan un papel importante en la batalla. Por ejemplo, el general Pitts pudo dañar al maestro, y su diferencia de nivel es cercana a la tuya y la mía. Las estadísticas son tu base, pero lo más importante son tus habilidades y tu experiencia en batalla, me recuerda. Entonces, ¿estás diciendo que nunca te alcanzaré? Pongo los ojos en blanco mientras volvemos a entrar en el bosque que rodea el cráter. No necesariamente. Tienes mucho talento, me elogia Tabitha. Puedo decir esto. Estás más cerca de mí de lo que entramos en la región densa en magia. Me alegré de recibir ese cumplido de Tabitha, pero una parte de mí no podía aceptarlo. Muchas cosas salieron mal durante nuestro viaje, exponiendo muchas debilidades en las que necesito trabajar. Aunque lo admito, mejoré, pero no lo sentí tanto. Suspirando, solo me permito sentirme deprimido por un segundo antes de deshacerme de esos pensamientos. A todo el mundo se le permitió equivocarse, las personas que se dan por vencidas son las peores, y yo nunca me rendiré. Seguiré mejorando hasta alcanzar el nivel de Tabitha y más allá. Todavía no me he olvidado de mi objetivo de algún día patearle el trasero a Pacore. A medida que ponemos distancia entre nosotros y el cráter, recupero el uso completo de Sense Mana. Mi habilidad no mejoró a pesar de usarla constantemente durante los últimos días en un entorno con mucho maná, pero hubo algunos cambios. Mi alcance total había aumentado otros 48 pies, lo que significa que cuando no lo estoy aumentando con meditación, puedo ver todo el maná a 754 pies de mí. Eso es el 14% de una milla, y cuando lo aumento con la meditación, puedo alcanzar 2265 pies, más de media milla. Me gustaría saber qué rangos podré alcanzar una vez que Sense Mana alcance el nivel 81. Después del nivel 75, Sense Mana se ha vuelto extremadamente difícil de nivelar, pero cuando lo hace, he visto un crecimiento significativo cada vez que tiene. Junto con correr y meditación, sentir mana era una de las habilidades que más quería para alcanzar el nivel 100, aunque no tenía idea de qué pasó cuando lo hicieron. Dios, a veces puedo ser estúpida, me reprendo verbalmente, llamando la atención de Tabitha. Había alguien a mi lado a quien podía preguntar. ¿Ahora qué? ¿Hay algo peligroso cerca? Me pregunta antes de mirar a su alrededor en busca de un enemigo oculto. No, lo siento, me disculpo por darle a Tabitha una idea equivocada. Solo tenía curiosidad por algo y me di cuenta de que podía preguntarte. Por eso me llamé estúpido, sonrío tímidamente. ¿Qué pasa cuando una habilidad alcanza el nivel 100? Oh, Tabitha se relaja visiblemente. ¿Solo tienes curiosidad por eso? ¿Por qué? ¿No me dices que estás cerca de alcanzar el nivel 100 en una de tus habilidades? No, nada de eso, agito mis manos erráticamente. Todavía no tengo ninguna de mis habilidades. Solo tenía curiosidad. Intenté preguntarles a mis padres hace un tiempo y no tenían idea, le digo. Tabitha asiente comprendiendo. Tiene sentido. Es raro que una persona promedio alcance una habilidad de nivel 100, y mucho menos sepa qué sucede después, responde crípticamente Tabitha. ¿Y qué es eso? Pregunto. Dijiste que alcanzaste el nivel 100 en Sword Skills, ¿no? Lo hice,
Confirma Tabitha con orgullo con una sonrisa. El maestro dijo que yo era uno de los más jóvenes que había visto hacerlo. En realidad, ¿cuántos años tenías y cómo lo hiciste? Corro un poco más cerca de Tabitha para escuchar mejor su respuesta. Lo logré cuando tenía 34 años, se jacta, pero no tengo ninguna referencia sobre si eso fue bueno. Al ver mi reacción silenciosa, Tabitha me lanza una mirada amarga. Es impresionante, dice a la defensiva. Estoy seguro de que lo es, trato de calmarla antes de que se enoje conmigo. Tabitha resopla. Para ponerlo en contexto, aprendí a empuñar una espada antes de cumplir 10 años. Me tomó 26 años conseguir que Sword Skills llegara al nivel 100. Los primeros 75 niveles fueron fáciles. Llegué a ese punto cuando tenía 18 años. Fueron los últimos 20 niveles los más difíciles. Me tomó un año completo de entrenamiento intensivo para superar la prueba de nivel 99 de Sword Skill. ¿Y qué pasó cuando lo hiciste? Pregunto excitadamente. Desbloqueé una nueva habilidad, por supuesto, me dice Tabitha con entusiasmo. ¿Era el nivel 5? Exclamo. La sonrisa de Tabitha se desvanece por solo un segundo. Como si las habilidades de nivel 5 fueran tan fáciles de obtener, se ríe con tristeza. No, la habilidad que desbloqueé era el nivel 4, Sword Mastery. Eso es una habilidad. Un poco fastidioso, ¿no crees? Me quedo inexpresivo. Obtendré habilidades similares para correr y sentir maná. Esperaba algo más. Lo dice alguien que no tiene idea de lo importante que es esa habilidad, me regaña Tabitha. Una habilidad de dominio de armas es crucial para cualquier guerrero de alto nivel y normalmente requiere más de 40 años de entrenamiento intensivo para obtenerla. Una vez que desbloqueas uno, luchar contra personas sin una habilidad similar es un juego de niños. Una persona con habilidad de dominio de armas puede luchar contra alguien 20 niveles por encima de él si su oponente no tiene una. Obtener uno es extremadamente raro cuando todavía estás por debajo del nivel 100. Tabitha estaba muy alterada. Ella estaba respirando pesadamente. Sé que no debería presionar más, pero quería entender de qué estaba hablando. Pero es solo una habilidad de nivel 4, le señalo. No lo digo directamente, pero actualmente tengo 11 habilidades de nivel 4. Todos eran súper fuertes, pero ¿por qué uno más haría esa gran diferencia? Tabitha deja de correr y tengo que frenar para no dejarla en el polvo. Ella respira profundamente mientras me acerco lentamente a ella. Es raro verla tan emocionada. Lo siento, no debo explicarme correctamente, dice con una voz inquietantemente carente de emociones mientras me detengo frente a ella. En un destello de movimiento, Tabitha desenvaina su espada y me apunta antes de que pueda siquiera moverme. Me pillan con la guardia baja, pero no retrocedo, incluso con la espada de Tabitha en mi cara. La conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca me haría daño sin una buena razón. Cuando desbloqueas una habilidad de dominio de armas o cualquier habilidad de dominio de objetos, monólogo. Usar dicho objeto nunca vuelve a ser lo mismo. Para mí, mi espada es parte de mi cuerpo. Tabitha toma una postura de arremetida y clava la punta de su espada en mi cara. Mi vida pasa ante mis ojos, pero en el último segundo, la espada hace algo imposible. Justo antes de que la punta de su espada esté a punto de perforarme el ojo izquierdo y ensartarme, su espada generalmente rígida se dobla de forma antinatural y se curva alrededor de mi cabeza. Luego, a velocidades inhumanamente rápidas, Tabitha retira su espada y temo que tendré que cambiarme los pantalones. ¿Entiendes ahora? Tabitha me pregunta mientras hace alarde de envainar lentamente su espada. Trago nerviosamente un nudo en mi garganta. Me lleva un minuto, pero finalmente recupero mi voz. ¿Cómo pudo el archiduende lidiar con eso? Tabitha sonríe. Podía seguirme el ritmo gracias a sus habilidades específicas y a su cuerpo físicamente más fuerte, pero si nuestra pelea no se hubiera interrumpido, al final habría sido el ganador. ¿Una habilidad como esa no te haría invencible contra oponentes más débiles? Tartamudeo. Hasta cierto punto, Tabitha se encoge de hombros. Como todo en el mundo, hay límites. 1 contra 1, soy fuerte, pero ¿qué crees que pasaría si me enfrentara a 2 archiduendes a la vez? ¿Aún así ganarías? Esa no era la respuesta correcta. Solo quería ganarle algunos puntos a la mujer que me apuntaba con una espada. Tabitha se ríe. Es posible pero poco probable. Siempre hay circunstancias atenuantes, más aún contra las bestias mágicas. No importa si dominas un arma si no puedes dañar a tu oponente. Pero contra los humanos, siempre que muchos individuos de niveles superiores no se unan contra mí, casi siempre ganaré, dice con confianza.
Ya veo, asiento con la cabeza ante su explicación. Si puedo preguntar, ¿en qué nivel está tu dominio de la espada? Hago palanca suavemente. Tabitha duda pero sorprendentemente me responde. Desbloqueé Sword Mastery hace casi 4 años y todavía tengo que superar el primer cuello de botella. Al igual que algunas habilidades, Sword Mastery está más cerca del nivel 5 en dificultad para entrenar. El maestro me aseguró que lo lograría pronto, pero, de nuevo, comenzó a decirme. Me lo dijo hace más de un año. Vale la pena absolutamente, fuerzo una sonrisa. Tabitha se ríe jactanciosamente mientras me hace señas para que continúe siguiéndola. Como no nos dirigíamos al centro del bosque, ya no necesitaba guiarnos, y después de lo que pasó en el cráter, estaba de acuerdo con que Tabitha tomara la iniciativa. Puede que Sword Mastery no sea de nivel 5, pero debido a que está conectado directamente con una habilidad de nivel 100, es más fuerte de lo habitual, agrega Tabitha mientras continuamos corriendo. ¿Sabes? Podrías haber dicho eso en lugar de asustarme con tu espada, frunzó el ceño. Podría haberlo hecho, pero ¿habrías escuchado tan atentamente si lo hubiera hecho? Tabitha me sonríe. Independientemente de cómo lo hizo, la exhibición de Tabitha fue más que suficiente para hacerme querer maximizar mis habilidades de más alto nivel. Meditación, correr, herrería, habilidades con el martillo, sentir maná. Necesitaba que todos subieran de nivel más rápido. Herrería y habilidades con martillo son adiciones más recientes, pero pasé 15 años llevando mis habilidades a sus niveles actuales. Según los estándares de Tabitha, necesitaría otros 13 años para dominar cualquiera de ellos, y mucho menos todos. Simplemente fue demasiado tiempo. Corremos en silencio durante un rato y, mientras lo hacemos, trato de pensar en formas de mejorar mis diversas habilidades. Pero después de un tiempo, extrañas fluctuaciones en el maná me sacan de mis pensamientos en la distancia. Nos habíamos movido relativamente rápido después de que Tabitha nos detuviera y, según mis estimaciones, deberíamos llegar a la zona muerta en cualquier momento. Probablemente eso es lo que estoy sintiendo. Pero solo para estar seguro, corro junto a Tabitha y sin decir palabra le indico que se detenga. Ella lo hace y me mira, preguntándome si está bien hablar. Creo que sí, digo en voz baja. ¿Qué sientes? Ella me pregunta. Creo que la zona muerta está más adelante, le informo. Pensé que podríamos estar acercándonos. ¿Estás listo? Me pregunta Tabitha. Con una mirada resuelta, asentí afirmativamente. ¿Qué mejor oportunidad para nivelar mis habilidades que explorando lo desconocido? Voy por ti, dominio de habilidades. Capítulo 117, 3. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Algo peligroso? Tabitha me pregunta tan pronto como abro los ojos después de usar Sense Mana para escanear el área delante de nosotros. Ninguno que pueda sentir, le digo. Pero es extraño. ¿Cómo es eso? Tabitha se inclina, pendiente de cada una de mis palabras. Rascándome la nuca, trato de poner en palabras lo que sentí. Es como si el maná que tenemos delante fuera similar al que debería ser pero diferente. Si eso tiene algún sentido. No es así, Tabitha frunce el ceño confundida. El maná en la atmósfera se mueve más lento y tiene algo extraño agregado, trato de explicar. ¿Extraño, peligroso? Tabitha pide una aclaración. No sé. No lo creo, ofrezco tímidamente mi mejor suposición. Los ojos de Tabitha se estrechan mientras mira hacia la zona muerta. Ninguna de mis habilidades reacciona, dice en voz alta. ¿Sentiste alguna bestia mágica cerca? No, ni uno solo, respondo. La verdad es que sentí muy poca vida a nuestro alrededor. Todavía estábamos bastante en lo profundo del bosque sin fin, a solo unas pocas millas de su centro, lo que hacía que la falta de vida silvestre fuera extraña. En nuestro camino hacia aquí, sentí múltiples bestias mágicas relativamente fuertes viviendo en el bosque, pero cuanto más nos acercábamos a la zona muerta, menos señales sentía. Pero eso estuvo bien. Podríamos explorar a nuestro antojo sin bestias mágicas de las que preocuparnos. Entonces supongo que podemos acercarnos, Tabitha nos guía hacia adelante. Ella estaba observando nuestro entorno pero parecía relajada, mucho más que cuando estábamos en el cráter. Supongo que eso era comprensible, considerando lo que encontramos allí. En comparación con la bestia con tentáculos que vimos en el centro del cráter, las bestias mágicas ordinarias simplemente no provocaban el mismo miedo que solían provocar. A medida que nos acercamos a la zona muerta, el bosque desaparece lentamente y volvemos a quedar expuestos a la luz solar directa. Los árboles se sienten más separados unos de otros, y cuando llegamos al borde de la zona muerta, solo hay unas pocas ramas dispersas sobre nuestras cabezas.
Esto significó que podíamos ver claramente nuestro camino a seguir y el nombre aleatorio que asigné resultó ser más preciso de lo que pensé inicialmente. El trozo de bosque que se extendía ante nosotros estaba casi completamente desprovisto de vida. Había árboles todavía en pie, pero todos eran de un color gris pálido y no podía ver ni una sola hoja en ninguno de ellos. Teniendo en cuenta que no había ningún dosel que bloqueara la luz del sol, el suelo del bosque debería haber sido una alfombra de vegetación, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El suelo compartía el color enfermizo de los árboles y, a diferencia del resto del bosque, estaba seco y compactado hasta el punto de que parecía piedra en lugar de algo que encontrarías en un bosque. No vi ni una brizna de hierba, mucho menos algo más grande. Estaba inquietantemente silencioso, sin ningún sonido proveniente del área frente a nosotros y, sin embargo, sentí que mi pulso latía lentamente más rápido. Algo en la tierra frente a nosotros me llamó. Me muevo para dar un paso hacia la zona muerta, solo para que Tabitha me detenga con una mano en mi hombro. Espera, escanea más adentro, me instruye. ¿Tus habilidades te están advirtiendo sobre algo? Pregunto. Tabitha niega con la cabeza. No, nada de eso. Mis habilidades dicen que no pasa nada, pero nunca está de más estar seguro y tener una segunda opinión. No podría discutir eso. Y aunque quería saltar y explorar la zona muerta, aún así teníamos que tener cuidado. Tabitha me vigila mientras me hundo en un estado meditativo. Estiro mis sentidos al límite, pero no encuentro nada peligroso en el trozo de bosque frente a nosotros. Por otro lado, sin embargo, siento algo digno de mención. ¡Santo cielo! Exclamo mientras dejo mis habilidades. Tabitha se estremece ante mi arrebato, pero extrañamente su mano no cae hacia su espada. Extraño. ¿Qué encontraste? Los ojos de Tabitha me taladran. ¿Una bestia mágica fuerte? Sus ojos brillan ante la posibilidad de que haya un desafío. Mejor, sonrío. Hay ruinas enormes más adelante. La sonrisa de Tabitha flaquea. Oh, ella visiblemente se desinfla y pierde interés. No lo entiendes, agrego antes de que ella comience a ignorarme. Hay ruinas gigantes allí, señalo hacia la zona muerta. Ni siquiera podía verlo todo. Eran muy grandes. Tabitha muestra cierto interés en eso, pero no está tan emocionada como yo. ¿Y crees que estos pueden contener algo? Ella me lanza una mirada burlona. Es posible, explico con entusiasmo. Las ruinas se encuentran a gran profundidad bajo tierra, pero se extienden hasta la superficie. Entonces tal vez encontremos una pista sobre cómo se formó el cráter. ¿Todavía estás pensando en eso? Tabitha deja escapar un suspiro de cansancio. Los secretos del pasado son solo eso, el pasado. Deberías centrarte más en el presente que en lo que pasó hace miles de años. No culpé a Tabitha por sus opiniones. Después de todo, teníamos dos perspectivas de la vida completamente diferentes. Ambos queríamos volvernos más fuertes, pero aunque eso era lo único que le importaba a Tabitha, yo deseaba disfrutar de mi segunda vida y experimentar todo lo que este mundo tenía para ofrecer. Y eso significaba que tenía curiosidad por todo, incluido cómo surgió Endless Forest. Si pudiera encontrar una sola pista sobre cómo se formó Endless Forest, lo consideraría una gran victoria, y las ruinas asombrosamente intactas que se encuentran más adelante ofrecían la mejor oportunidad para lograrlo. Es una pena que no haya nada contra lo que luchar, pero supongo que como ya estamos aquí, no estaría de más echar un vistazo más de cerca. Sorprendentemente, Tabitha no parece oponerse a explorar como pensé que podría estar. En cambio, gira los hombros antes de dar el primer paso hacia la zona muerta. La sigo e inmediatamente siento una diferencia en el maná ambiental. La mayor parte del maná circundante todavía estaba en sintonía con el agua, pero se mezclaron escamas negras de otro tipo de maná. Las escamas hacían que el maná ambiental se sintiera pegajoso, casi como alquitrán u otro adhesivo. Se pegó a la barrera de Mana Skin como pegamento, y tuve que intensificar mi habilidad y arrojar pequeñas cantidades de maná para desalojar el exceso. Todavía tenía maná ambiental adicional contenido entre las barreras de Mana Skin de mi entrenamiento anterior ese día, por lo que no necesitaba preocuparme por absorber accidentalmente nada de este maná contaminado, pero ¿podría Tabitha hacer lo mismo? Por un breve segundo, me pregunto si deberíamos estar aquí. Tenía muchas ganas de ver las ruinas más adelante. De hecho, me sentía aún más atraído por ellos después de entrar en la zona muerta. Sin embargo, la seguridad de Tabitha superó con creces mi deseo de ver las ruinas. ¿Estás bien estando aquí? Me giro y le pregunto a Tabitha.
Este maná es asqueroso pero menos peligroso que el que enfrentamos dentro del cráter. Tabitha descarta mi preocupación como si no fuera nada. Y, sinceramente, eso es todo lo que necesito escuchar para dejar atrás mis preocupaciones. Tabitha y yo nos adentramos más en la zona muerta y no pasa mucho tiempo antes de que nos encontremos con nuestra primera ruina. El edificio sobresalía 40 pies del suelo y era una especie de torre con una plataforma de observación en la parte superior. Gracias a Sensemana, pude ver que la mayor parte de la torre estaba enterrada bajo tierra y que tenía más de 500 pies de altura. Parecía que, en un momento dado, la torre estaba conectada a un edificio más grande, lo cual tenía sentido porque, no muy lejos, sentí otro trozo del edificio enterrado profundamente. Las dos piezas parecían haber estado conectadas alguna vez, lo que sugería que cualquier edificio que estuviera mirando solía ser bastante extenso. ¿Es este el que quieres explorar? Tabitha me da un codazo juguetón y señala la torre. Tal vez más tarde, trato de empujarla hacia atrás, pero ella me esquiva fácilmente. Primero deberíamos mirar todo lo que hay aquí arriba antes de bajar. Hay muchos edificios intactos y me gustaría ver cómo se relacionan entre sí. Además, algo me decía que debía explorar más profundamente en la zona muerta. Suenas como mi antiguo tutor. El comentario de Tabitha me distrae de mis pensamientos. Gracias, sonrío, sabiendo que no me está felicitando. Tabitha pone los ojos en blanco y nos lleva más allá de la torre. A lo lejos, vi muchas otras estructuras que sobresalían del suelo, pero estaba más interesado en lo que había debajo de nosotros. Después de pasar por la torre, una enorme estructura lentamente toma forma debajo de nosotros. El alcance de Sensemana no es suficiente para ver todo a la vez, pero después de unir algunos segmentos en mi mente, creo que tengo una idea de lo que estoy sintiendo. Es una arena, digo con entusiasmo después de 10 minutos de caminar más profundamente en la zona muerta mientras escudriño el suelo. En realidad, Tabitha mira a su alrededor las diversas estructuras de piedra que sobresalen del suelo con una mirada escéptica. Ella no ve todo lo que hago. La arena está dividida en múltiples secciones, cada una de ellas enterrada en diferentes grados, pero cuando se ve como un todo, en realidad era un estadio de escala masiva. La estructura rivalizaba con los estadios de fútbol profesional en la Tierra y, dependiendo de cuántas secciones haya, podría incluso eclipsarla. Mientras caminamos, veo varios lugares por los que podríamos atravesar y entrar a la estructura de abajo, pero los ignoro por ahora mientras continuamos adentrándonos más en la zona muerta. Esperar. ¿Por qué seguimos dirigiéndonos al centro de la zona muerta cuando tenemos ruinas perfectamente buenas para explorar aquí? Cuanto más lo pienso, más confuso me siento. Algo no está bien, ¿pero qué es? No aparece nada en Sensemana y, sin vegetación, teníamos una vista casi perfecta de 360 grados de nuestro entorno. Las habilidades de Tabitha no la alertaban de nada, entonces, ¿qué me molestaba? Esto me resulta familiar, murmuro para mis adentros. ¿Qué hace? Tabitha pregunta a mi lado. No mucho, solo el momento en que me encontré con él, comienzo a responder sin pensar, pero me congelo en el lugar cuando la forma inquietante del devorador de almas aparece en mi cabeza. ¿Te topaste con qué? Tabitha insiste, pero estoy demasiado ocupada hiperventilando para responderle. A medida que mi pulso se acelera, mi mente se aclara y me doy cuenta del paisaje de película de terror que nos rodea. Aunque todo seguía igual, me di cuenta de que todo no era natural, especialmente mi extraño deseo de ir al centro de la zona muerta. Pensando en retrospectiva, cada vez que miraba este lugar desde el borde del cráter, sentía que necesitábamos venir aquí. Tabitha ahora fruncía el ceño y miraba a su alrededor con preocupación, pero nuevamente, su mano nunca cayó sobre su espada como de costumbre. Centrándome en mi interior, uso Sense y palidezco ante lo que encuentro allí. Suavemente envueltos alrededor de mi alma estaban los látigos de una poderosa habilidad. Sentí como si ni siquiera estuviera allí, pero era lo suficientemente fuerte como para impulsarme a seguir adelante sin pensar que había algo malo en ese deseo. ¿Durante cuánto tiempo me ha estado afectando esta habilidad? Tabitha, estamos bajo los efectos de una habilidad. Entro en pánico. ¿De qué estás hablando? Tabitha no reacciona inmediatamente a mi revelación, lo que me preocupa aún más. ¿Qué tan fuerte era esta habilidad si podía engañar fácilmente a alguien tan fuerte y preparado como Tabitha? Una habilidad nos está atrayendo al centro de este lugar. Extiendo la mano y agarro a Tabitha por su armadura y le doy una buena sacudida, esperando que eso la saque de ahí. Piénsalo. ¿Este lugar no activa ninguna alarma? Tu mano ni siquiera está apoyada en tu espada, le señalo.
Mi última declaración sobre su espada finalmente provoca una reacción en Tabitha. Ella mira a nuestro alrededor como si estuviera perdida, pero su expresión se oscurece lentamente. Pégame, exige. No dudo de la orden de Tabitha. Inmediatamente retiro mi mano y le doy una bofetada a Tabitha en su cara con casco. Me duele la mano al hacerlo, pero eso es porque no me contuve. Tabitha retrocede por el golpe y parpadea rápidamente. Luego se lleva la mano al pecho y hace una mímica, agarrando su corazón. Necesitamos salir de aquí ahora. Tabitha grita tan pronto como se recupera. Los dos nos damos la vuelta y regresamos por donde vinimos. ¿Qué está pasando? Logro preguntar mientras corremos como si el diablo nos estuviera persiguiendo. Te lo diré más tarde, gruñe Tabitha, esforzándose aún más. Entonces, ¿qué malo es? Desafortunadamente, no puedo terminar mi pregunta antes de que una ola de intención asesina me invada. Casi me tropiezo, pero afortunadamente Tabitha Flash se acerca a mí y me atrapa antes de que me caiga. Sigue corriendo, me dice con voz frenética. Mordiéndome el labio inferior hasta sentir el sabor de la sangre, uso el dolor para superar los efectos paralizantes de la intención asesina. Era varias veces más fuerte que cualquier cosa que Tabitha me hubiera dirigido alguna vez y, a diferencia de ella, estaba llena de malicia asesina. Algo realmente peligroso nos pisaba los talones. Apenas avanzamos 30 metros más cuando una sombra oscura pasa sobre nosotros. Entonces, la muerte descendió sobre nosotros y no pudimos hacer nada para detenerla. Capítulo 117, 4. No pudimos escapar. La enorme bestia nos había aislado por completo. Mierda. De todos los lugares donde encontrarte con un dragón menor, maldice Tabitha mientras desenvaina su espada, mientras yo me quedo congelada por el miedo. No llamaría dragón a la criatura que tenemos ante nosotros, pero con la presión que emana de él, no iba exactamente a discutir cómo se refería a ella. La bestia mágica que se elevaba sobre nosotros era una serpiente de enormes proporciones. De la cabeza a la cola, la cosa medía casi 100 metros de largo. Su cuerpo era grueso, sus escamas eran de color verde oscuro y sus alas eran de color negro azabache. ¿Por qué diablos una serpiente tiene alas? Su envergadura tenía más de 30 metros de ancho y, aunque rara vez las agitaba, la serpiente alada flotaba a unos centímetros del suelo como si no fuera afectada por la gravedad. Las alas eran tan oscuras que llamaban la atención. Eran de un negro tan intenso que era como si estuviera mirando un vacío de la nada, uno del que casi no escapaba ninguna luz. Se liberaron grandes cantidades de maná de esas alas oscuras, cubriendo todo el enorme cuerpo de la serpiente alada. Lo mejor que pude decir es que el dragón menor, como lo llamaba Tabitha, estaba usando una forma avanzada de mi habilidad Airwolf para mantenerse en el aire. Y para empeorar las cosas, el maná ambiental se volvió contra nosotros tan pronto como apareció. Los copos negros que ahora me doy cuenta que eran motas del maná de la serpiente alada se congelan visiblemente alrededor de Tabitha y de mí en un intento de encerrarnos. Aunque solo en pequeña medida, esta criatura podía manipular el maná que nos rodeaba, lo cual, no hace falta decirlo, no era bueno. Era difícil lidiar con la gran cantidad de maná en el cráter, pero no estaba luchando activamente contra nosotros como lo hace aquí. Claro, el maná no limitaba mucho nuestro movimiento, pero cada poquito importaba contra algo tan fuerte. Mental Resistance estaba trabajando horas extras para combatir la intención asesina que irradiaba la serpiente alada y, con gran dificultad, finalmente pude flexionar los dedos. Fue solo el más mínimo movimiento, pero fue suficiente para llamar la atención de la bestia. Sus grandes ojos color ámbar, que antes estaban centrados únicamente en Tabitha, se giran hacia mí e inmediatamente empiezo a temblar bajo su poderosa mirada. Algo en la forma en que me miró hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Solo se centra en mí brevemente antes de volver a mirar a Tabitha, pero ese momento es todo lo que necesito para darme cuenta de algo aterrador. Esta criatura era mucho más inteligente que cualquier cosa que hubiera conocido. A diferencia del devorador de almas, no atacó tan pronto como salimos de su habilidad. En cambio, se tomó el tiempo para evaluarnos, lo que me aterrorizó. Prepárate. Pronto atacará, me advierte Tabitha en voz baja. Intentaré llamar su atención. Cuando lo diga, quiero que corras. No importa en qué dirección lo hagas, pero no mires atrás. ¿Pero qué hay de ti? Jadeo nerviosamente. No tienes tiempo para preocuparte por mí. Aquí viene. Tabitha grita y se desata el infierno. Tabitha y yo damos un paso atrás mientras la serpiente gigante golpea con su enorme cuerpo el lugar donde estamos. Tabitha intenta correr hacia la derecha para poner distancia entre nosotros, pero a la serpiente alada no le gusta eso.
A velocidades increíbles que rivalizan con la mía, la serpiente se desliza por el aire y corta el paso a Tabitha antes de que pueda llegar muy lejos. Luego, usando su cola para atacar, obliga a Tabitha a esquivar hacia atrás en mi dirección. Para consternación de Tabitha, se ve obligada a retroceder hacia mí. Sin embargo, Tabitha no se rinde fácilmente y rápidamente lo intenta de nuevo, corriendo en una dirección diferente, impulsada por sus habilidades de movimiento. Lamentablemente se repite lo mismo. Tabitha intenta poner suficiente distancia entre nosotros para que yo pueda escapar, pero la serpiente inevitablemente la interrumpe y nos obliga a volver a estar juntos, empujándonos más hacia la zona muerta. Afortunadamente, además de algunos golpes con su cola, la serpiente está casi completamente concentrada en Tabitha y me presta poca atención. Intento escabullirme cuando puedo, pero la serpiente rápidamente me obliga a cambiar de dirección con sus precisos ataques de cola. Aunque una cosa queda clara. No intenta matarnos. Todavía. Lo cual es bueno para mí porque tengo problemas para esquivarlo y ni siquiera intentaba golpearme. Era evidente lo que estaba haciendo la serpiente alada. El bastardo nos estaba empujando hacia un lugar específico, que supongo que estaba en el centro de la zona muerta. Tabitha hace todo lo posible para defenderse, pero no necesito usar Sense Soul para saber que la serpiente alada la superó significativamente. Tabitha estaba luchando por dejar un rasguño en las escamas de la serpiente, y fue solo entonces cuando pudo hacer contacto con la astuta bestia. A pesar de las fantásticas habilidades con la espada de Tabitha, la serpiente alada era de alguna manera más ágil que ella. Debería ser imposible que una criatura de ese tamaño fuera tan ágil, sin embargo, aquí estaba, esquivando casi todos y cada uno de los rápidos ataques de Tabitha. Estoy demasiado ocupado esquivando los golpes casuales de la cola de la serpiente para sacar mi arma. No es como si pudiera hacer algo con eso. Estaba haciendo todo lo posible para ayudar a Tabitha, la única manera que sabía, siguiendo sus instrucciones y buscando una oportunidad de escapar, pero rápidamente estaba perdiendo la esperanza. La serpiente era simplemente demasiado rápida, y el hecho de que pudiera volar significaba que no podía simplemente caminar por el aire para salir de aquí. Lo único que podía hacer era intentar mantenerme fuera del camino de Tabitha. Pero, lamentablemente, con la serpiente empeñada en mantenernos juntos, ni siquiera pude hacer eso. Flash al dar un paso hacia la izquierda, evité por poco chocar con Tabitha, quien una vez más se vio obligada a esquivar en mi dirección. Intenta utilizar los edificios para cubrirte. Me grita antes de abalanzarse nuevamente sobre la serpiente alada. Entiendo lo que Tabitha busca, pero su plan sería más difícil de ejecutar de lo que parecía. No éramos nosotros quienes decidíamos en qué dirección íbamos, la serpiente sí, y estaba haciendo un muy buen trabajo guiándonos por la nariz sin dejarnos acercarnos a ninguna de las estructuras cercanas. Corre a la torre más cercana, instruye Tabitha con una mirada maníaca de urgencia. Según las instrucciones, salgo disparado hacia la torre mientras Tabitha se da vuelta e intenta atacar la cara de la serpiente. Por un breve segundo, creo que la distracción de Tabitha finalmente había funcionado cuando la serpiente no se colocó inmediatamente entre la torre y yo, pero mi emoción duró poco. ¡Cuidado! Escucho a Tabitha gritar de advertencia detrás de mí. Mirando por encima del hombro, esperaba encontrarme con una serpiente alada que se acercaba rápidamente, pero la realidad fue mucho peor. La serpiente todavía estaba luchando contra Tabitha, usando su cola en forma de látigo para mantenerla a raya, pero al mismo tiempo, su boca estaba dirigida hacia mí y su garganta se hinchaba como un globo. Tengo el tiempo justo para cambiar de dirección cuando la serpiente exhala una densa nube de niebla de color marrón oscuro. No dejes que te toque. Escucho claramente la advertencia de pánico de Tabitha. Sí, no lo estaba planeando. Apretando los dientes, esquivo hacia atrás para evitar la inmensa nube de lo que asumo es ácido o algún tipo de veneno. Fuera lo que fuese, me impidió llegar a la torre. Retrocede, dice Tabitha, justo detrás de mí. No tengo tiempo para reaccionar o pensar en cómo cerró la distancia entre nosotros tan rápido antes de levantarme y arrastrarme junto a ella, con la serpiente pisándole los talones. Mientras me arrastraban, pude ver claramente a la serpiente que volaba casualmente detrás de nosotros. Juro que la enorme serpiente nos estaba sonriendo y creo que sé por qué. Tabitha me estaba arrastrando en la dirección en la que la serpiente no nos había estado guiando tan sutilmente. Estábamos haciendo exactamente lo que quería. Finalmente encontrando mis pies, corro junto a Tabitha en lugar de dejar que me arrastre. Sabes que estamos haciendo lo que quiere, ¿verdad? Digo ansiosamente. Lo sé, dice Tabitha con una expresión férrea.
Probablemente quiera esperar para tratar con nosotros hasta que nos adentremos más en su territorio, comenta sombríamente. ¿Por qué? Pregunto, más que un poco histérico en este momento. Lo más probable es que no quiera limpiar lo que ensucia. Cualquier habilidad que haya usado para traernos hasta aquí probablemente se habría roto si nos topáramos con un montón de huesos o signos de una batalla. Las habilidades de compulsión son poderosas, pero una vez cuando una persona nota que algo anda mal, es relativamente fácil romperlos, explica Tabitha, que parece cansada. ¿Y es por eso que no nos ataca por el momento? Miro por encima del hombro a la cola de serpiente que flota no muy lejos detrás de nosotros. Me silba y golpea el suelo detrás de nosotros con su cola, levantando tierra y piedras, instándonos a ir más rápido cuando ahora podría acabar con nosotros con la misma facilidad. Lamento no haber podido escapar, agrego débilmente. Tendrás tu oportunidad, me asegura Tabitha. Yo me encargaré de ello, promete. ¿Qué significa eso? No me gusta la forma en que Tabitha hablaba. Casi sonaba como si planeara sacrificarse o algo así. Aún no nos ha atacado en serio. Tabitha mira hacia adelante, ignorando tanto mi pregunta como la bestia que nos persigue. Cuando lo haga, haré todo lo posible para reducir la velocidad y ganarte el mayor tiempo posible. Ahí es cuando corres. ¿Y cómo escaparás? Arrugo la frente. Tabitha no dice nada, pero confirma mis peores temores. No puedes. Tabitha finalmente se gira y me mira, y su expresión decidida me pone los pelos de punta. Haré lo que debo. Cuando regreses a la aldea, envía al maestro, él podrá vengarme. ¿Y si trabajamos juntos? Me declaro. Tabitha niega con la cabeza. No puedo ver su nivel, lo que significa que está por encima del nivel 120. Morirás antes de poder hacer algo, y no soy lo suficientemente rápido para escapar de él. Al menos con mi sacrificio, uno de nosotros vivirá. Quería estar en desacuerdo pero no podía encontrar las palabras para discutir con ella. Tabitha estaba decidida a sacrificarse para que yo tuviera una mínima oportunidad de escapar, y la peor parte fue que una parte de mí se sintió aliviada. No quería morir otra vez. Le prometí a mi familia que regresaría sano y salvo y no quería imaginar lo tristes que estarían si nunca regresaba. Por otro lado, no podía simplemente aceptar dejar que Tabitha sacrificara su vida por mí. Tenía que haber una salida a esto que no estábamos viendo. Si pudiera sobrevivir solo contra el devorador de almas, los dos deberíamos poder encontrar una manera de matar a esta serpiente de gran tamaño, sea un dragón menor o no. Prepárate. Ya casi llegamos, la fría voz de Tabitha es un triste recordatorio de que se nos estaba acabando el tiempo. A lo lejos, contra una sección de la arena que sobresalía del suelo, había una enorme pila de huesos y, mirando más de cerca, no era el único. Había montones de huesos blanqueados por el sol por todas partes. Veo huesos de duende, huesos de halcón silencioso, el cráneo de un león del bosque. Estaban todos aquí. Había restos de innumerables bestias esparcidas por todas partes, creando una escena de osos pardos, y no pude evitar pensar que los nuestros se unirían a ellos pronto. Bien, no va a perder el tiempo comiéndonos, murmura Tabitha a mi lado. ¿Y cómo sabes eso? Pregunto, sudando nerviosamente a mares. Las serpientes digieren los huesos, dice Tabitha con naturalidad. Lo más probable es que solo quiera matarnos por la experiencia. Oh, ¿eso es todo? Comento secamente, haciendo lo mejor que puedo para no tener un ataque de pánico. Bueno, aquí estamos. Tabitha de repente deja de correr y se da vuelta. Me detengo unos metros detrás de ella y el tiempo se ralentiza mientras nos enfrentamos a la colosal bestia mágica. La serpiente alada flota a un par de docenas de pies de nosotros, su gran cabeza se balancea de lado a lado, examinándonos con curiosidad a nosotros, su presa. La mayor parte de su atención estaba en Tabitha, pero me dedicó una mirada antes de descartar mi presencia. Eso sería bueno si estuviera corriendo, pero ¿podría dejar atrás a Tabitha? Voy a utilizar todo lo que tengo. Prepárate, me dice Tabitha mientras toma su postura. Fue difícil no notar cómo se colocó entre la serpiente y yo. Se me acabó el tiempo y todavía no había descubierto una manera de escapar. Estábamos en lo profundo del territorio de las serpientes sin casi nada a nuestro alrededor. Podríamos intentar escondernos detrás de las ruinas que sobresalen del suelo, pero eso solo detendría lo inevitable. De repente, la serpiente gira en el aire y sube más, hasta alcanzar más de 10 metros del suelo. Abre la boca, muestra sus colmillos y deja escapar un largo y amenazador silbido hacia Tabitha. No puedo ver el rostro de Tabitha desde donde estoy, pero imagino que ella se está burlando de él.
Entonces, Tabitha y la intención asesina de la serpiente chocan al mismo tiempo, y tiemblo como si estuviera parada en medio de una tormenta de nieve sin abrigo. Aliyah, corre. Tabitha grita mientras salta hacia la serpiente voladora a velocidades cegadoras. Al mismo tiempo, la serpiente se abalanza sobre Tabitha con la boca bien abierta. Los dos se mueven tan rápido que mis ojos no pueden seguir el ritmo de ninguno de sus movimientos. Vagamente veo a Tabitha esquivar la carga inicial de la serpiente, pero esta usa sus alas para golpear a Tabitha contra el suelo. Tabitha se recupera a tiempo para esquivar la siguiente embestida de la serpiente, pero está claro que está luchando por igualar sus movimientos. Todos mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y corriera hacia las colinas, pero no me atrevía a hacerlo. Tenía que salvar a Tabitha. Pelear no era una opción, pero tampoco correr. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Por qué sigues aquí? Fuera de aquí. Tabitha me grita que huya mientras esquiva la cola en forma de látigo de la serpiente. No podría hacer eso. Me muerdo el labio inferior hasta sentir el sabor de la sangre. Me temblaban las piernas y estaba muerta de miedo, pero no podía abandonar a Tabitha, sin importar las consecuencias. Maldita sea, vete. Escucho la tristeza en la voz de Tabitha mientras me ruega que siga sus órdenes. En ese momento, siento que la serpiente acumula una cantidad significativa de maná en su cola. ¡Cuidado! Lanzo una advertencia, pero ya es demasiado tarde. Suceden tantas cosas a la vez que mi cerebro lucha por procesarlas todas. Mis oídos zumban cuando una onda expansiva de aire me golpea. La serpiente había movido su cola hacia Tabitha tan rápido que creó una pequeña explosión cuando golpeó su escudo. No había manera de que Tabitha pudiera desviar tal ataque, y fue enviada volando por el aire hasta que aterrizó a unos metros de mí, incapaz de moverse. Su brazo izquierdo quedó completamente destruido y lo que quedaba del escudo de Tabitha estaba retorcido alrededor de su carne ensangrentada. El brazo derecho de Tabitha estaba mejor, pero todavía parecía roto en varios lugares. Por algún milagro, Tabitha todavía sostenía su espada, pero no había duda de que estaba fuera de combate. Tabitha todavía estaba consciente de alguna manera, pero estaba perdiendo mucha sangre rápidamente. Su coraza tenía una enorme abolladura y el resto de su armadura no se veía mucho mejor. Honestamente, no estaba seguro de cómo estaba viva. ¿Por qué no corriste? Ella respira débilmente y la sangre gotea de la comisura de su boca. No sin ti, corro a su lado y agarro su cuerpo inerte por su armadura. Entonces moriremos juntos, dice con voz áspera. No si puedo evitarlo, empiezo a arrastrarla hacia la pila más grande de huesos cercana. Mientras arrastro a Tabitha, la serpiente alada regresa al cielo y lentamente da vueltas sobre nosotros como un buitre esperando que caiga su presa. Debía pensar que con Tabitha fuera de servicio, era solo cuestión de tiempo antes de que yo compartiera su destino, pero no iba a darle la satisfacción. A medida que nos acercamos a la pila de huesos, finalmente saco mi martillo, pero no por la razón que uno podría pensar. La serpiente voladora silba sobre nosotros, pero la ignoro y me concentro en mi verdadero objetivo. Mientras sostengo a Tabitha con mi mano izquierda, tomo mi martillo con mi derecha y me preparo para usar todas mis habilidades simultáneamente. No sé si la serpiente se dio cuenta de que algo andaba mal con mis acciones, pero no estaba esperando para descubrirlo. Con todo lo que tengo, golpeo mi arma. Mi martillo pulveriza el hueso y golpea a mi verdadero objetivo, los ladrillos grises escondidos debajo. La piedra gris resiste por un segundo, pero pronto la oigo ceder. Si no había ningún lugar donde esconderse aquí, ¿por qué no intentarlo bajo tierra? Esa fue la loca idea que se me ocurrió en el calor del momento. Por supuesto, no necesariamente estábamos escapando, pero al menos podía salvar a Tabitha y ganarnos algo de tiempo para idear un plan real. El monstruo que está encima ve lo que estoy haciendo, pero incluso está demasiado lejos para llegar a tiempo para detenerme. Eso es lo que te pasa por jugar con tu comida, bastardo. Le grito cuando estoy a punto de saltar al agujero recién formado con Tabitha. La serpiente alada probablemente no entendió exactamente lo que dije, pero seguro que la enojó de todos modos porque antes de que desapareciéramos bajo tierra, una ola de niebla marrón cayó desde arriba y nos envolvió. El veneno se adhiere a Mana Skin mientras llevo a Tabitha bajo tierra. Puede que el dragón menor hubiera tenido la última palabra, pero estábamos vivos. Por ahora. Capítulo 117,5. Que se joda esa serpiente. Maldigo en mi cabeza. La maldita cosa tuvo que escupirnos antes de que nos escapáramos. Aún agarrando a Tabitha por el cuello de su armadura, caemos hacia las oscuras ruinas de abajo.
Casi tan pronto como saltamos al agujero que creé, quedó cubierto nuevamente, ya sea por huesos o por la propia serpiente. De cualquier manera, no había luz. Gracias a Sensemana, sabía que este pozo estaba aquí, pero no tuve tiempo de escanear muy hacia abajo antes de que me vi obligado a agarrar a Tabitha y correr hacia él. Nos estábamos acercando rápidamente al fondo, pero esa no era mi mayor preocupación en este momento. El pozo no era lo suficientemente grande para que la enorme serpiente nos siguiera, pero aún así estábamos en peligro. La niebla que nos golpeó fue la sustancia más aterradora que jamás haya encontrado. No importa lo que hice con Mana Skin, el veneno se negó a desprenderse y rápidamente estaba devorando mis defensas. Era casi como si el veneno estuviera vivo. Como 1.000.000 de pequeños gusanos, la cosa estaba excavando lentamente a través de mis barreras de maná y pronto llegaría a mi piel, y dudaba mucho que mi mísera resistencia al veneno fuera capaz de hacer algo una vez que lo hiciera. Necesitaba quitármelo de encima rápidamente, pero lo primero es lo primero. A pesar de que el maestro me dijo que nunca lo hiciera y sabiendo que estaba mal soltar mi arma a propósito, tiro mi martillo a un lado mientras caemos. Mi arma estaba cubierta de veneno y no tenía maná para desperdiciar asegurándola a mi espalda. Además, necesitaba tener ambas manos libres. Antes de estrellarnos contra el fondo de las ruinas, acerco a Tabitha a mi pecho y uso mis manos para sostenerla lo mejor que puedo. Presté especial atención a su brazo izquierdo, que parecía colgar de un hilo. Mientras nos ralentizó usando Airwalk, escucho mi martillo chocar debajo de nosotros. El sonido resuena en las paredes de las ruinas y resuena en mis oídos, pero ignoro el ruido y me concentro en Tabitha. Tan pronto como mis pies tocan el suelo, uso Sensemana para escanear nuestro entorno, incapaz de ver nada en la oscuridad. Actualmente estábamos en una habitación de 400 pies cuadrados y, afortunadamente, no había nada peligroso aquí abajo esperándonos. Con cuidado de no moverla innecesariamente, dejé a Tabitha en el suelo, lejos del pozo por el que caímos, en caso de que la serpiente intentara respirar más de su niebla tóxica sobre nosotros. Una vez que la tengo acostada, trabajo para conjurar algo de luz. Sensemana fue excelente para algunas cosas, pero aún necesitaba ver a Tabitha para descubrir cómo tratarla. Zigzag Ploe, empiezo a recitar mi hechizo de luz, pero a mitad de camino, empiezo a toser y siento el sabor de la sangre en la boca. ¡Mierda! Empiezo a entrar en pánico. El veneno finalmente había atravesado Mana Skin y casi de inmediato comencé a sentirme mal. Intento recuperar el aliento, pero siento que mis pulmones se derriten en mi pecho. Mi fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente, pero no podía rendirme después de llegar tan lejos. A pesar del dolor, me obligo a recitar mi hechizo de luz. Zigzag Ploe Slages. Se forma una bola de luz sobre mi cabeza y casi vomito al ver la forma destrozada de Tabitha ante mí. Era casi completamente blanca, excepto por sus venas oscuras y palpitantes. Desafortunadamente, no estuve mucho mejor. Las venas de mis brazos también se estaban oscureciendo rápidamente, una señal de que el veneno se estaba propagando rápidamente. Necesitaba encontrar una manera de tratarnos, pero primero necesitaba eliminar el veneno restante que nos cubría. Jadeando y tosiendo más sangre, hago lo único que se me ocurre. Recito el hechizo que uso casi a diario. Aidlswe Mapis. Una luz blanca purificadora cubre mi cuerpo, pero solo me ayuda. Entonces, usando hechizo potenciado, bombeo cantidades desagradables de maná en mi hechizo de limpieza básico hasta que la luz que me cubre se expande para incluir a Tabitha. El tenaz veneno es lo suficientemente fuerte como para resistir mi magia, por lo que necesito canalizar aún más mi maná para combatirlo, pero eventualmente, el veneno que se aferra a nosotros comienza a desprenderse. Bien, ahora ¿cómo soluciono el veneno que ya está en nuestros sistemas? Mi bolso, escucho una vocecita, seguida de una tos. Mis ojos prácticamente se volvieron del tamaño de platos porque, de alguna manera, Tabitha todavía estaba consciente. ¿Pero qué era eso de su bolso? Oh sí. Ahora recuerdo. Su bolso de emergencia. Buscando a Tabitha, alcanzo la pequeña bolsa encantada en su cinturón. Ella me dijo que estaba encantado para proteger las pociones que contenía. Entonces, si Tabitha me dice que tome su bolso, debe tener algo para lidiar con el veneno, o al menos eso es lo que espero. Porque si no, ambos estamos muertos. Intento desabrochar la bolsa de Tabitha, solo para darme cuenta de que estaba perdiendo sensibilidad en mis dedos. Mi salud estaba cayendo en picado a un ritmo sin precedentes y fue solo cuestión de segundos hasta que me desmayé. Entonces, desisto de desatar la bolsa encantada y la abro con las pocas fuerzas que me quedan.
Dentro de la cartera, iluminados por mi magia, había 6 pequeños frascos. 2 viales contenían una sustancia de color naranja, 2 eran de color negro azabache y 2 eran de color verde azulado. ¿Cuáles? Yo toso. Bla, Tabitha ni siquiera pudo decir la palabra completa, pero fue suficiente. Con manos temblorosas, tomo los 2 viales. Lucho por quitarles los obstáculos, pero la muerte es un motivador sorprendentemente bueno. Tan pronto como descorcho el primer tónico, no dudo en tirarme el contenido del vial a la boca y tragarlo, a pesar de que huele a carne podrida y tiene un sabor similar. No espero a que la poción haga efecto para intentar verter la segunda en la boca de Tabitha, solo que ella hace lo impensable. Mientras le acerco el frasco abierto a la boca, Tabitha cierra la boca y débilmente intenta apartar la cabeza de mí. No, la escucho decir con voz áspera. ¿Qué estás haciendo? Te estás muriendo, prácticamente le grito en la cara por la frustración. Debo hacerlo, me dice Tabitha débilmente. ¿De qué tonterías estás hablando? Me quejo sin toser. Todo lo que bebí estaba surtiendo efecto. Mi salud no se recuperaba, pero al menos ya no disminuía. ¿Por qué necesitas morir? Entonces puedes, me responde Tabitha lentamente con sangre goteando de sus globos oculares. Sé rescatada, se esfuerza por terminar. ¿Cómo va a hacer que tu muerte me rescate? Me enfurecí, tratando de meter el frasco en la boca de Tabitha. Mientras intento aplicarle el tónico a Tabitha, empujo su placa pectoral, con la esperanza de evitar que se retuerza y agrave aún más sus heridas. Mientras tocaba su armadura, finalmente reconocí lo que estaba haciendo Tabitha. Ella todavía estaba tratando de sacrificarse por mí. La armadura de Tabitha aún no se había activado, lo que significaba que su salud aún no era lo suficientemente baja. Ella no quería tomar el antídoto porque quería que la última respuesta de su armadura se activara y notificara a Pacore que estábamos en problemas. Pero si eso sucediera, el escudo que conjuraría su armadura me impediría administrar la antitoxina. Y a menos que su escudo pueda eliminar las toxinas de su cuerpo, será imposible salvarla una vez que esté activo. En lugar de ser un escudo que le salvaría la vida, su armadura se convertiría en su ataúd. Es lo mejor, Tabitha se esfuerza por decir. En este punto, estoy luchando por contener mi ira. ¿Cómo puede estar tan dispuesta a sacrificarse por mí? No entendía cómo me haría sentir eso. No, al igual que arriba, me niego a permitir que Tabitha entregue su vida por mí. Me llevo el último frasco de poción negra a la boca y vacío su contenido. Tenía un sabor desagradable al tenerlo en la boca y, aunque quería escupirlo, reprimí el impulso de hacerlo. Tabitha se sorprendió por mis acciones que ayudaron en lo que hice a continuación. Con una mano, pellizco la nariz de Tabitha y con la otra, fuerzo su mandíbula a abrirse. Tabitha estaba extremadamente débil en ese momento, así que mientras ella luchaba por sujetarme, fácilmente la dominé. Inclinándome, beso los labios de Tabitha y la obligo a beber el repugnante tónico en contra de su voluntad. Esto no era como en las películas donde Tabitha y yo compartíamos un momento romántico. El tónico me dio ganas de vomitar, y aunque Tabitha era hermosa a su manera, no pensaba en ella así, y estoy seguro de que ella tampoco. Tabitha era mi mentora y era más como una hermana mayor o una tía para mí. Solo le administré el antídoto de esta manera porque era la única forma que se me ocurrió para que ella lo tomara. Después de forzar todo el tónico en su boca, me retiro y uso mi mano para masajear su garganta, asegurándome de que se lo trague todo y no escupa ni una sola gota. Tonto. ¿Necesitabas esa poción de repuesto en caso de que te envenenaran de nuevo? Tabitha me mira después de que la dejo ir. No me importa. ¿O ambos lo logramos o ninguno de los dos? Le grito. La mirada de Tabitha se suaviza hasta convertirse en una mirada de derrota. Gracias, pero todavía no me has salvado. Al contrario, solo prolongaste mi sufrimiento. Los ojos de Tabitha bajan a sus brazos. Ya apenas sangraban, pero eso se debía más a que Tabitha casi se había quedado sin sangre que a que se estuviera curando. Solo se debía a su alta según las estadísticas, aún no había muerto por pérdida de sangre, pero ni siquiera eso la salvaría por mucho tiempo. Tabitha estaba mortalmente pálida y tenía razón. Si no hacía algo rápido, no importaría que la salvara de la toxina. Pero no iba a dejar de intentarlo ahora. Volviendo a buscar en el bolso de Tabitha, sacó los 4 viales restantes. ¿Cuál de estos te curará? Sostengo los viales frente a su cara. Si no me lo dices, te obligaré a beber los 4, la amenazó cuando ella permanece en silencio. ¿Me condenarías a una vida así? Tabitha pregunta sombríamente. De nuevo, mira sus brazos. Una de las pociones azules me ayudará a recuperar mi salud, pero no pueden arreglar mis brazos como están.
Mis brazos sanarán mal, causando más problemas. Habría que amputarlos antes de administrarlo. Al menos sé que la antitoxina está funcionando porque Tabitha podría hablar más sin toser, pero me estaba diciendo que tendría que cortarle los brazos para salvarla. Sería un destino peor que la muerte para una persona como Tabitha. Déjame morir, me ordena Tabitha en voz baja. Cállate. Estoy pensando, respondo bruscamente. Tenía las pociones. Solo necesitaba una manera de arreglar sus brazos. Podría, en el calor del momento, otra idea loca me viene a la cabeza. Eso podría funcionar, pero ¿podría lograrlo? Dejando los dos viales verde a su lado a un lado, sostengo los viales naranjas. Si los negros fueran para venenos y los azules fueran para curar, ¿qué harían los naranjas? Recuperan maná. Tenía sentido que llevara los tres tipos de pociones que uno normalmente necesitaría. Lo hacen, responde Tabitha lentamente. Sonrío maniáticamente. Esto puede funcionar. Descorcho uno de los viales de naranja y rápidamente tomo la poción almibarada. Me apunto a descorchar el segundo, pero Tabitha me detiene. No lo hagas. Te envenenarás si bebes ambos a la vez, me advierte. Gruñendo molesto, dejé la segunda poción naranja a un lado. Tendré que conformarme con lo que tenía. Casi de inmediato, pude sentir la poción restauradora de maná trabajando en mi estómago. No me estaba ayudando a absorber más maná como pensé que podría hacerlo. En cambio, aumentó la velocidad con la que mi cuerpo convertía el maná ambiental en mi propio maná personal. Y bastante rápido, debo añadir, lo cual fue infinitamente mejor. Cuando tomé la antitoxina, no pensé en eso, pero ¿de qué nivel eran estas pociones? Para que tuvieran efectos tan fuertes, no podrían ser de bajo nivel. ¿En qué estaba pensando en un momento como este? Sacudo la cabeza para descartar esos pensamientos sin importancia. Tenía poco tiempo y necesitaba darme prisa. Necesitaba poner mi loco plan en acción. Con parte de mis fuerzas regresando a mí, quito la vaina de la espada de Tabitha de su cinturón. Esto va a doler, le digo a Tabitha mientras saco la lona de mi bolso y la rompo en finos pedazos. Antes de que pueda decirme que no me moleste, agarro el brazo derecho de Tabitha, le quito la armadura y empiezo a colocar los huesos en su lugar. Incluso Tabitha no pudo evitar gruñir de dolor, pero eso significaba que todavía estaba viva. Utilizo mi rodilla para mantener a Tabitha en su lugar mientras trabajo rápido. Sin que su armadura interfiera con mis sentidos, Sense Mana puede darme una idea clara de lo que le pasa al brazo de Tabitha. Yo no era personal médico, pero incluso yo podía decir que su brazo derecho estaba roto en 5 lugares y fracturado en casi todos los demás. Entonces, usando la vaina de Tabitha y mi lona rota, fuerzo los huesos de Tabitha a su posición adecuada usando los míos como referencia y coloco una férula. Ahora viene la parte difícil. Ignorando los gritos de dolor de Tabitha cuando lo toco, me muevo hacia su brazo izquierdo, que era considerablemente peor. Primero, saqué los restos del escudo de Tabitha y sus otras piezas de armadura de su brazo para entender mejor con qué estaba trabajando, y no fue una vista agradable. Trozos de los huesos del brazo de Tabitha sobresalían de su carne destrozada en múltiples lugares. No había ni un solo hueso intacto en todo su brazo izquierdo. No quiero, pero si mi loco plan no funciona, quizás tenga que amputarle el brazo izquierdo después de todo. Estaba seguro de que podría salvar el derecho, que era el brazo de su espada, pero me negué a rendirme sin intentarlo. Por favor, tengan paciencia, le digo a Tabitha mientras intento hacer lo imposible. Cerrando los ojos, coloco mis manos sobre el hombro izquierdo de Tabitha. No había lugar para errores. Al activar Magic Treads, uso Inject Mana para forzar mi habilidad a superar las defensas naturales del cuerpo de Tabitha. Mi objetivo era coser a Tabitha desde adentro, usando mi maná para mantener todo en su lugar, para poder usar la poción curativa sin cortarle el brazo. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. El cuerpo de Tabitha no sabía que estaba tratando de ayudarlo, y una mujer del calibre de Tabitha tenía una fuerte resistencia al maná extraño. Así que fue complicado mantener el control de mi maná mientras lo guiaba alrededor de su carne destrozada, más aún cuando comencé a intentar mover cosas. Aunque Tabitha estaba en su lecho de muerte, tuve que usar todo mi cuerpo para sujetarla al suelo mientras realizaba mi arriesgado procedimiento. Probablemente sentí como si le estuviera inyectando ácido en las venas. Combine eso con el dolor que ya estaba sintiendo, y no es de extrañar que estuviera tratando de despistarme. Empecé por su hombro, donde los fragmentos de hueso eran más grandes. Una vez más, necesito utilizar mi sistema esquelético como hoja de trucos, pero con la dificultad añadida de unir docenas de fragmentos de hueso.
La única razón por la que sabía qué piezas iban y dónde era porque estaba sacando una página de mi libro de manualidades y tratando los huesos como si fueran lingotes que necesitaba unir. Al igual que el metal, los huesos de Tabitha tenían una estructura natural y, como estaba acostumbrado a observar estructuras microscópicas y sabía qué buscar, podía relacionarlos mejor con su ubicación. Desearía poder tomarme mi tiempo, pero nuevamente, estaba en el reloj. Solo habían pasado unos minutos desde que caímos, aquí he tenido que resolver un problema tras otro. Podría haber podido reducir la cantidad de dolor que Tabitha estaba experimentando si hubiera tenido más tiempo para trabajar, pero tuve que renunciar a eso para terminar antes de que su armadura se activara. Mi extraña cirugía me lleva 3 minutos agonizantes de principio a fin. Pero, en ese tiempo, pude organizar y conectar todos los fragmentos óseos de Tabitha. También traté de coser sus músculos y ligamentos lo mejor que pude, pero cuando llegué a ese punto, mi maná rondaba el 10%. Si no tuviera la poción de maná de Tabitha, no habría manera de que hubiera podido lograr lo que hice. Quería colapsar pero primero necesitaba administrar la poción curativa. No sé en qué momento sucedió, estaba demasiado absorto en controlar mi maná, pero Tabitha se desmayó debido a la insoportable cantidad de dolor, así que esta vez, fue mucho más fácil obligarla a beber la segunda poción que eso. Fue el primero. Solo necesitaba inclinar su cabeza hacia atrás y meter la poción directamente en su boca, y ella la tragó inconscientemente. Y después de eso, finalmente me desplomé hacia atrás sobre mi trasero y suspiré profundamente. Sucedieron tantas cosas en tan poco tiempo, dejándome agotada tanto física como mentalmente. Mi salud rondaba el 40% debido al veneno, pero eso no era nada comparado con mi bajo maná. Además, usar todas mis habilidades para irrumpir en las ruinas agotó mi resistencia, por lo que estaba cansado en casi todos los sentidos imaginables. Oh, bueno, como la armadura de Tabitha no se activó, supongo que logré salvarle la vida. Todavía era una cuestión de suerte si sus brazos podían sanar adecuadamente, pero hice todo lo que pude. No tenía idea de cuándo despertaría, pero hasta entonces, la cuidaré. Y cuando finalmente recupere el conocimiento, ya sea que sus brazos funcionen o no, idearemos una manera de salir de aquí juntos. O morir en el intento. Capítulo 117,6. No había nada como sentarse en la oscuridad total para que una persona se sintiera paranoica. Agregué el hecho de que las ruinas estaban completamente desprovistas de sonido además de la suave respiración de Tabitha y la mía, y todo era 10 veces peor. No tenía el maná para mantener mi hechizo de luz, así que no podía hacer nada para combatir la oscuridad que nos rodeaba a mi compañero inconsciente y a mí. Tampoco ayudó que me sintiera particularmente vulnerable en ese momento. Tabitha no podía moverse y yo estaba muerta de cansancio. Metafóricamente hablando, solo podía vigilar. Estaba tratando de extraer maná ambiental para alimentar mis bajas reservas de maná, pero la poción que bebí lamentablemente solo duró 10 minutos, y ahora mi cuerpo tenía que lidiar con las consecuencias. Desafortunadamente, el poder que no se ha obtenido de manera constante tiene un costo. Ahora que la poción había seguido su curso, tuvo el efecto contrario en mi cuerpo. Si bien la poción había aumentado la velocidad a la que podía convertir maná ambiental en casi un 300%, ahora se había reducido a un horrendo 35% de lo que suele ser. Teniendo en cuenta el tiempo que suele tardar en recuperar maná después de agotar mis reservas y esta nueva tasa de conversión más baja, necesitaré al menos 3 días para recargarme por completo. Eso no es bueno. No es bueno en absoluto. No tenía idea de cuánto tiempo le tomaría a Tabitha recuperarse para estar en condiciones de pelear, si es que alguna vez lo hacía, pero dudo que eso suceda en 3 días. No, a menos que ocurra un milagro, y me sentí fresco después de intentar salvar sus brazos. Si racionáramos la poca comida y agua que teníamos, podríamos sobrevivir aquí abajo más de una semana. Parecía mucho tiempo, y lo sería si la situación fuera diferente, pero no funcionaría aquí. Podríamos sobrevivir tanto tiempo solo comiendo un trozo de cecina al día y no tomando más de un sorbo de agua. Nuestras altas estadísticas ayudarían con el resto, pero matarnos de hambre de esa manera ralentizaría nuestra recuperación y no nos dejaría en condiciones de enfrentarnos a la serpiente alada nuevamente, que era el objetivo general. Para impulsar nuestra recuperación, necesitamos más alimentos y agua de los que tenemos. Si pudiéramos subir de nivel, eso ayudaría en más de un sentido, pero no era como si estuviéramos en un excelente lugar para entrenar. Usando Zen Semana, escaneó nuestro entorno inmediato. El pozo por el que caímos y que conducía a la superficie tenía aproximadamente 300 pies.
Según la madera podrida alrededor del lugar donde aterrizamos, el pozo solía ser un ascensor hacia la superficie o, más probablemente, una forma de alcanzar los niveles más altos de la arena. Estábamos profundos, pero no tanto como para que no pudiera sentir lo que estaba sucediendo en la superficie. El problema era que o la serpiente había salido de mi alcance o tenía una forma de esconderse de Sensemana porque no podía encontrarla por mucho que buscara. Suspirando, cambio mi atención de la superficie a las ruinas que nos rodean, y mierda, eran enormes. No tuve la oportunidad de prestar mucha atención al suelo mientras la serpiente alada nos perseguía, pero ahora puedo decir, sin lugar a dudas, que su arena era más extensa que cualquier otra cosa en la Tierra. Lo que planteó la pregunta. ¿Qué tamaño tenía la civilización que solía vivir aquí si necesitaban una arena tan grande y para qué se usaba? Había innumerables habitaciones contiguas alrededor y debajo de nosotros, con enormes pasillos y pasillos que se entrecruzaban en todas direcciones. Era un verdadero laberinto aquí abajo, uno que apestaba a muerte. Y a pesar de saber que estábamos solos, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. El aire estaba viciado pero no tan malo como el maná. La corrupción de la serpiente no se extendía hasta aquí, pero el maná natural no era mucho mejor. Al estar tan bajo tierra, uno pensaría que habría un montón de maná terrestre, y lo había, solo que todo estaba fuera de las ruinas. Dentro de las ruinas, era diferente. Recuerdo haber visto algo similar antes, pero ¿dónde estaba? Tal vez si escaneo más, descubriré por qué el maná aquí es tan desagradable. Hice un barrido rápido con mis sentidos cuando bajamos por primera vez para asegurarme de que no hubiera nada peligroso acechando cerca mientras trabajaba en Tabita, pero esta vez me tomé mi tiempo y escaneé todo de arriba a abajo. Habitación por habitación, busco cualquier cosa que pueda afectar el maná de este lugar. Sorprendentemente había poca vida aquí abajo. No sentí musgo ni ningún insecto de ningún tipo. Utilizando Sensemana, pude escanear cada habitación dentro de un radio de 754 pies de mí, e incluso eso no fue suficiente para verlo todo. No todos los edificios que pude sentir estaban conectados. Había secciones aisladas del resto de las ruinas y requerirían mucha excavación para acceder. Si quisiéramos explorarlos. Nuestra sección es relativamente más grande que el resto y contiene cientos de habitaciones, pero ninguna contiene nada que haga que este lugar parezca un cementerio. No, eso no estaba bien. Ni siquiera un cementerio se siente así. El lugar donde nuestra aldea entierra las cenizas de los muertos se sentía como cualquier otra parte de la aldea, pero el maná se sentía como cuando. De repente hizo clic donde antes sentía maná como este. El maná aquí era el mismo que encontramos antes de entrar al bosque sin fin, el mismo maná que se escapaba del lugar de entierro masivo debido a la masacre de los duendes. Pero espera un minuto. No sentí ningún cuerpo. ¿Y el maná de la muerte no se purifica con el tiempo? Este lugar debe haber estado cerrado durante incontables años. Cualquier maná de muerte debería haber desaparecido hace mucho tiempo, pero aquí está. ¿Por qué? Nuevamente, examino nuestros alrededores, teniendo mucho cuidado de buscar algo fuera de lugar, pero ni siquiera salgo de nuestra habitación antes de notar algo múltiples cosas. Era débil, pero podía sentir montones de polvo en el suelo. 1, 4, 7. Había 11 pilas de este tipo solo en nuestra habitación, y ahora que sé lo que estoy buscando, noto pilas similares en las habitaciones adyacentes y aún más esparcidas por todas las ruinas. Solo necesito mirar la forma de los montones para darme cuenta de que eran o que fueron alguna vez. Cada montón de polvo tenía la forma de una persona. Había tantos que no podía contarlos todos, y el número aumentó cuanto más abajo dirigías en semana. Entonces, no fue una sorpresa que fuera de donde emanaba todo el maná de la muerte. Espera, ¿fue ese movimiento? Juro que pude sentir algo moverse 2 pisos debajo de nosotros, pero tan pronto como me concentré en el lugar, no había nada fuera de lo común. No te preocupes. Estoy teniendo cuidado de no mover los brazos, me respondió una voz que no esperaba. No estoy orgullosa de mí misma, pero dejé escapar un grito femenino en la oscuridad. Por favor, no grites, gime Tabita. No puedo usar mis manos para taparme los oídos. Centrándose en la oscuridad a mi lado, Sensemana muestra a Tabita levantando la cabeza y mirando en mi dirección. Me asustaste muchísimo, grito en la oscuridad. ¿Cómo estás consciente ahora? No puedo ver las expresiones faciales de Tabita en la oscuridad, pero reconozco su tono jactancioso. ¿Crees que esto es suficiente para noquearme? No creo que ahora sea el momento de bromear, dije inexpresivamente. Muy bien, Tabita corta un pulmón.
No puedo dormir aunque quiera, me dice, sonando cansada y dolorida. Es la poción que me diste. Está haciendo todo lo posible para curarme, dejándome exhausto, pero al mismo tiempo evitando que me quede dormido debido a sus propiedades curativas. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? No mucho, responde Tabitha. Me desperté poco después de que me diste la poción. Antes de eso, me había desmayado por el dolor. Enhorabuena, hace mucho que no pasaba, me dice con pesimismo. Lo siento, estaba tratando de salvar tus brazos, respondo e inmediatamente me siento mal por haber sido tan directo al respecto. Un silencio incómodo cae entre nosotros. Desearía poder ver el rostro de Tabitha para tener una idea de cómo estaba emocionalmente, pero no podía desperdiciar el maná que me quedaba solo para eso. ¿Sabes? Deberías haberme dejado morir. Tabitha finalmente rompe el silencio. Había toda una serie de emociones detrás de su voz, pero esperaba que ella dijera lo mismo, aunque pensé que estaría fuera al menos un día antes. Sí, bueno, no iba a permitir que eso sucediera, gruñí desafiante. Puedes intentar sacrificarte todo lo que quieras. Solo sé, haré lo mismo para intentar salvarte cuando lo hagas. Me cruzo de brazos y miro fijamente el lugar donde está tumbada Tabitha, aunque ambas cosas fueron inútiles en la oscuridad. Lo menos que puedes hacer es decir gracias. Tú. Estaba completamente preparado para que Tabitha me diera el trato silencioso, pero en el fondo de mi corazón necesitaba que ella entendiera por qué hice lo que hice. No hay mucha gente que me importe. Me preocupo por todos en el pueblo hasta cierto punto, pero fuera de mi familia, solo había unas 10 personas por las que me arriesgaría, y Tabitha era una de esas personas. Gracias, la repentina respuesta de Tabitha me toma por sorpresa. ¿Qué fue eso? ¿Volver? Intento que repita lo mismo para asegurarme de que no estaba alucinando porque estaba cansada. Gracias por salvarme, Aliyah, repite Tabitha en un tono que nunca antes le había oído usar. Sonaba triste pero increíblemente feliz al mismo tiempo. De nada. Quería abofetearme por no haber encontrado algo mejor que decir, pero las dos palabras parecieron salir de mi boca. Algo húmedo rueda por mi mejilla, que rápidamente limpio. Hay otra pausa prolongada, pero esta vez no se siente incómodo. Estaba tratando de recomponerme y estoy seguro de que Tabitha estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo te sientes? Pregunto tentativamente después de un minuto. ¿La poción te está ayudando con tus brazos? No podré mudarme pronto, pero hiciste un trabajo excelente. Tabitha elogia mi habilidad. Me alegro. Me preocupaba no haber hecho lo suficiente. Oigo a Tabitha reírse en la oscuridad. Como siempre, no tienes idea de lo que lograste hacer. Estoy seguro de que cualquier sanador capacitado podría hacer un mejor trabajo, sigo siendo humilde. Esta vez Tabitha se ríe, lo que rápidamente se convierte en una tos profunda. Un sanador capacitado me habría cortado el brazo izquierdo y se habría concentrado en mis otras heridas. El hecho de que pueda sentir mi brazo izquierdo es un milagro en sí mismo. El mejor sanador de Scholl podría hacer lo que tú hiciste, pero no en las mismas condiciones. Menos mal que no había luz porque me estaba sonrojando ante los extensos elogios de Tabitha. Pero espera, Tabitha acaba de decir algo importante. ¿Puedes sentir tu brazo izquierdo? Puedo. Me duele algo fuerte y puedo ver que los huesos se están recuperando lentamente, pero tengo sensibilidad en ambos brazos, me dice con orgullo. Eso es increíble, dejé escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Supongo que no puedes estimar cuánto tiempo te llevará recuperarte. Eso es complicado. La poción complica las cosas, responde Tabitha. ¿Cómo es eso? Bueno, la poción curativa me está ayudando con mis peores heridas, como la hemorragia interna y los huesos rotos, explica Tabitha. Mierda, no puedo creer que me haya olvidado de comprobar si tenía otras lesiones importantes. Estaba tan concentrado en sus brazos que ignoré todo lo demás. Una vez que la poción deja de funcionar, mi curación natural se desplomará brevemente, pero eso solo debería durar unas pocas horas. Después de todo, esas pociones no eran baratas, bromea Tabitha con morbo. ¿Se aplica lo mismo a la poción de maná que bebí? Pregunto. Mi recuperación de maná se ralentizó y me estoy quedando sin aliento. Debería serlo, Tabitha me da una buena noticia muy necesaria. No se lo dije abiertamente, pero mis reservas de maná estaban a punto de agotarse. Aparte de mantener una única barrera de mana skin para protegerme del duro maná ambiental, no podría hacer nada con mi maná si quisiera. Dicho esto, no quería que Tabitha se preocupara por mí mientras estuviera indispuesta, así que dirigí la conversación a otra parte. Dijiste que tus pociones eran caras. ¿Cuánto eran?
Veamos, murmura Tabitha en la oscuridad. Bebiste el más barato. Creo que compré el par por 320 monedas de oro. Escuchar la mención casual de Tabitha sobre el precio de la poción de maná que bebí me provoca un ataque de tos. ¿Ese es el más barato? Pregunto una vez que recupero el aliento. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, la poción curativa era 370, Tabitha arroja otro número astronómico. ¿Para la pareja? Exclamo. No, eso fue para uno, lanza otra bomba. Quiero siquiera saber sobre la antitoxina. Pregunto nerviosamente. Esos eran los más caros, confirmó Tabitha lo que ya estaba pensando. Pero valieron cada centavo, subraya. Supongo, acepto de mala gana. Tuvimos suerte de que funcionara contra el veneno de la serpiente en primer lugar. La suerte no tuvo nada que ver con eso, me informa Tabitha. Las pociones que tomamos fueron diseñadas para combatir el 99,99% de los venenos y toxinas. ¿Y cómo funciona? Por lo que sabía en mi vida pasada, la mayoría de los venenos y toxinas requerían antídotos específicos para combatirlos. La magia probablemente juega un factor importante en este mundo, pero una panacea como la que ella estaba describiendo debería ser imposible. Fácil, porque las pociones que tomamos no nos curaron. Tabitha suelta otra bomba que no esperaba. ¿Qué? Exclamo. Cálmate, no corremos ningún peligro. Bueno, lo estamos, pero no por el veneno en nuestros sistemas, responde Tabitha con voz calmada. La poción que detuvo los efectos de la toxina de la serpiente se llama veneno. Poción de resistencia. En lugar de neutralizar o expulsar el veneno de nuestros cuerpos, solo lo aísla y lo contiene y permite que nuestros cuerpos lo combatan de forma natural. ¿Y eso es mejor? Pregunto con escepticismo. Lo es, responde Tabitha con firmeza. Gracias al tipo de poción que tomamos, nuestras habilidades de resistencia al veneno se nivelarán a medida que nuestros cuerpos luchen lentamente contra la toxina. Tu habilidad probablemente subirá de nivel más que la mía, pero considerando lo fuerte que era el veneno, espero alcanzar al menos 2 niveles, tal vez más si tengo suerte. Espera un minuto, interrumpo. Entonces, ¿me estás diciendo que podría haber obtenido la habilidad de resistencia al veneno simplemente bebiendo una de estas pociones? Si es así, ¿por qué me hiciste beber huevos de sapo todo este tiempo? Gruñí. Una vez más, Tabitha se rió de mi frustración, pero afortunadamente esta vez no tosió, lo cual fue una buena señal. Tienes razón. Podrías haberlo hecho. Aunque si ese fuera el caso, solo habríamos tenido un frasco cuando realmente lo necesitábamos. Además, ¿no tienes curiosidad por saber cuánto costó la poción? Prácticamente podía imaginarme la sonrisa de Tabitha por su tono de voz, pero maldita sea, ella sabía cómo burlarse de mí con información. Supongo que más que la poción curativa. 500 monedas de oro. Especulo. Cerca, 610. Cada uno, Tabitha enfatiza la última palabra, y yo hago un silbido al aspirar aire rápidamente. Mierda, eran mucho dinero. Espera un minuto. Empiezo a hacer los cálculos en mi cabeza. Cada uno de nosotros bebimos una poción de resistencia al veneno, Tabitha bebió una de las curativas y yo bebí una de las pociones de maná. En total, las 4 pociones valían 1750 monedas de oro. Lo entiendo por tu silencio. Finalmente te has dado cuenta de lo que hizo falta para salvarnos, comenta Tabitha con voz apagada. Bebimos una fortuna, no necesito poder ver mi reflejo para saber que me he puesto pálida. Y valió la pena. Ambos estamos vivos, hace una pausa Tabitha. Por ahora. Si fueran tan caras, ¿eso significa que tus pociones eran de nivel 5? Ignoré deliberadamente la última parte de lo que dijo Tabitha, ya que me negué a pensar negativamente después de llegar tan lejos. Ojalá, resopla Tabitha. No, todas las pociones que tenía eran solo de nivel 4. De alta calidad, eso sí, pero solo de nivel 4. ¿Eso es todo? Pero eran tan fuertes. Y caro. Me sorprende escuchar que esas pociones eran solo del nivel 4 y no del nivel 5. No, solo nivel 4, me asegura Tabitha nuevamente. No creo que entiendas el abismo entre el nivel 4 y el nivel 5. Al igual que los herreros, los sastres o cualquier otra profesión artesanal, pocos boticarios pueden hacer algo considerado del nivel 5. Así que el nivel 4 es lo mejor que la mayoría de la gente puede conseguir. Y las personas por encima del nivel 120 monopolizan estrictamente el equipo superior a ese. Es la misma razón por la que mi equipo no pudo resistir a la serpiente. Pensé que la serpiente era así de fuerte, murmuró en voz baja, pero bien podría haber estado gritando en las ruinas silenciosas.
Eso también, gruñe Tabitha en lo que suena como frustración. No pensé que encontraríamos un dragón menor aquí, especialmente uno lo suficientemente fuerte como para crear su propia zona de maná. Entonces, si fuéramos a combatirlo, necesitaríamos, la voz de Tabitha se corta de repente. ¿Qué es una zona de maná? Pregunto con curiosidad, pero Tabitha no me responde. Tabitha, ¿está todo bien? Pregunto de nuevo. Dime, Aliyah. Estás observando nuestro entorno con Sense Mana como siempre lo haces, ¿no? Tabitha ignora mi pregunta e inmediatamente me pone en guardia. Siempre, respondo. Incluso ahora tengo una imagen clara de las habitaciones que nos rodean. ¿Y no sientes nada? Tabitha pregunta, pareciendo preocupada ahora. No. ¿Y tú? Empujé Sense Mana al límite sin entrar en un estado meditativo, tratando de encontrar lo que preocupaba a Tabitha. Mis habilidades de detección de peligro comenzaron a dispararse, la ansiosa voz de Tabitha resuena en toda la silenciosa habitación. No veo nada. Grité, entrando en pánico por el enemigo invisible que ni siquiera Sense Mana podía detectar. No tengo maná para invocar una luz. No puedo hacer mucho, pero puedo hacer eso, proclama Tabitha en la oscuridad. Tip Tidwest Frantic. Tabitha lanza un hechizo con el que no estoy familiarizado, pero al ver cómo una bola de luz se condensa rápidamente a unos metros por encima de ella, asumo que es la versión de Scholl de mi hechizo de luz. Una vez más, la habitación en la que nos encontramos se ilumina de luz, y nada más hacerlo empiezan a emerger de las paredes. Capítulo 117,7. Venían de todas partes. Agarrando a Tabitha por su armadura, rápidamente la arrastré hacia el centro de la habitación mientras una mano espectral la alcanzaba a través de la pared contra la que la tenía apoyada. ¡Dioses! Tabitha exclama mientras múltiples formas etéreas atraviesan las paredes y el techo. Parecían personas sin rasgos distintivos hechas de humo plateado, pero Tabitha los miró como si fueran la encarnación de la muerte. ¿Son estos restos? Pregunté nerviosamente, girando y contando más de una docena de figuras que nos rodeaban, y más lentamente emergían a nuestro alrededor. Peor, Tabitha suena derrotada. Estos son horrores del alma, una de las formas más fuertes que puede manifestar un fantasma. Eso suena mal, doy un paso adelante e intento patear al más cercano. ¡No! Tabitha grita, pero ya es demasiado tarde. Mi pie atraviesa el espectro plateado como si ni siquiera estuviera allí y, al mismo tiempo, se extiende a la velocidad del rayo y hunde su mano en mi pecho. Por un breve segundo, siento que estoy muriendo de nuevo mientras el horror del alma intenta arrancar mi alma de mi cuerpo. Lástima porque no estoy de humor para morir. Al activar Soul Devourer, saco una carta inversa y devoro la extremidad intrusiva antes de que pueda dañar mi alma. Nunca antes había pensado que escucharía a gritar a un fantasma, y no creo que quiera volver a hacerlo. El sonido sangrante que hace el horror del alma cuando le arranco el brazo me hace tambalear hacia atrás, tratando desesperadamente de taparme los oídos con las manos. Al menos mi contraataque hizo que retrocediera y los demás detuvieran su avance. ¿Qué hiciste? Tabitha exclama una vez que el fantasma finalmente deja de chillar. Necesitas equipo o habilidades especiales para luchar contra el horror del alma. Incluso el maestro debe tener cuidado con ellos porque pueden atacar directamente el alma. Entonces, ¿estás diciendo que no puedo tocarlos con ataques normales? Evito deliberadamente la mirada estupefacta de Tabitha mientras me muevo a su lado. No deberías estar viva en este momento, la mirada de asombro de Tabitha lo dice todo. Esto no era algo que simplemente olvidaría o fingiría no darse cuenta. Creo que tenemos problemas mayores en este momento, Siseo. Mi martillo todavía descansaba en la parte inferior del eje, a un lado. Podría alcanzarlo si lo intentara, pero todavía estaba cubierto por el veneno de la serpiente alada. Solo lo miro brevemente antes de ignorarlo por completo. No haría nada de todos modos. Si los ataques físicos no sirven de nada, ¿puedes usar magia para herirlos? Le pregunto a Tabitha, que me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Afortunadamente, mi pregunta le recuerda lo que sucede a nuestro alrededor, pero no tiene buenas noticias para mí. No, ellos también son resistentes a la magia. Se necesitaría un hechizo de nivel 4 o superior para dañarlos, y ninguno de nosotros tiene el suministro de maná para lanzar tal hechizo, incluso si conociéramos uno, explica abatida. Joder, supongo que solo hay una salida a esto. Tendré que usar Soul Devourer abiertamente frente a Tabitha sin contenerme. Déjame, Tabitha nuevamente intenta sacrificarse por mí, pero esta vez su voz suena diferente. Tal vez finalmente se dio cuenta de que no tenía sentido sugerir tal cosa y simplemente estaba siguiendo las formalidades.
Sí, no, llevo mi mano a mi pecho. Estoy proyectando un aire de confianza, pero la verdad es que estaba preocupado. Mi alma se sintió apagada después de absorber la mano del horror del alma. El apéndice contenía mucha experiencia y no se absorbía tan limpiamente como debería. ¿Tienes algún tipo de resistencia contra sus ataques? Yo no, suplica Tabitha. Si me dejas atrás, puedes encontrar un lugar para recuperarte y tal vez esconderte hasta que llegue el maestro. O simplemente puedo matarlos hasta que dejen de venir, proclamo con valentía. Sul de Bourer cobra vida y 10 apéndices espantosos brotan de mi espalda. 2 brazos fantasmales se balancean y se fusionan con mis brazos reales, como guantes astrales. Miro a Tabitha para evaluar su respuesta a mi habilidad, pero ella no reacciona exteriormente. Ella no debe poder ver la manifestación de mi habilidad sin tener Sense Sul. Eso es bueno. Al menos ella no me mirará como si fuera un monstruo. No te muevas y no te preocupes, le digo a Tabitha, ignorando el dolor en mi pecho. Los fantasmas todavía estaban congelados en su lugar después de que lastimé al primero, y no podía dejar pasar la oportunidad de atacar primero. ¿Qué pasa? La voz de Tabitha se apaga mientras doy un paso adelante hacia el espectro más cercano. No sé si tenían algún sentido de sí mismos o eran seres sin emociones, pero tan pronto como me acerco a la aparición, esta vuelve a la vida e intenta meter su mano en mi pecho como lo hizo el primero. Sí, no iba a permitir que eso sucediera una segunda vez. Levantando mi mano derecha, agarro al fantasma por la muñeca antes de que pueda tocarme. Gracias a Sul de Bourer, puedo tocarlos. Puedo lastimarlos. Puedo matarlos. El horror del alma está más que un poco desprevenido cuando lo agarré. Intenta retirar su mano y huir, pero no lo dejo. En cambio, con mi mano izquierda libre, agarro al fantasma enojado por el cuello. Entonces empiezo a tirar. El horror del alma deja escapar un gemido de dolor que estremece el alma, pero no dejo de intentar destrozar la cosa. La criatura intenta golpearme con la mano que le queda, pero es una pena para ella. Tengo 8 más. Es tan fácil controlar las 8 extremidades restantes de Sul de Bourer para extender la mano y agarrar el espíritu que lucha que lo sentí como una segunda naturaleza para mí. Envuelven al fantasma como cadenas vivientes, y tan pronto como el último hace contacto, hago lo que me resulta natural. De repente, cada mano de Sul de Bourer arranca un trozo del fantasma y canaliza la experiencia extraña hacia mi alma. La masa de experiencia me golpea como un puñetazo en el estómago, pero no dejo de usar mi habilidad. Tan pronto como una mano arranca un trozo del fantasma y lo absorbe, le ordeno que agarre otro, y en unos pocos segundos, la forma plateada del horror del alma se rompe y se desmorona. Pero como último acto de desafío, deja escapar un último grito conmovedor y se desata el infierno. Los gemidos de muerte del horror del alma hicieron algo en los demás que parecían más que dispuestos a quedarse al margen y no interferir hasta ahora. Fue como si hubiera sonado la campana de una cena, o tal vez quisieran vengar a su aliado. De cualquier manera, todos los horrores del alma se apresuraron a atacar a la vez. Lo peor de todo es que no solo me perseguían a mí. Saltando hacia atrás, tuve el tiempo justo para arrancar un trozo de un alma horrorosa que estaba a punto de atacar a Tabitha. Pase lo que pase, no podía dejar que ninguno de ellos la tocara. El dolor en mi alma crecía constantemente con cada bocada que absorbía. Intento destrozar a los fantasmas y no asimilar la experiencia, pero cuando lo hago, la experiencia cobra vida propia y emerge con el horror del alma del que la arranqué. No tuve más remedio que absorberlo todo, así que eso es exactamente lo que hago. No iba a dejar que atraparan a Tabitha, lo juro. Al destrozar otro horror del alma, mi alma se siente como si estuviera a punto de estallar. Los mataré a todos. Otro cae de mis manos. Matarlos a todos. Mucho dolor, pero debo continuar. Mátalos. No pares. Matar. El punto de vista de Tabitha. No podía moverme y me estaba matando tener que dejarle todo a Aliyah. Ella no tenía ni la mitad de mi edad y estaba dando todo lo que tenía para salvarme. Nunca me había sentido tan inútil en mi vida, pero, extrañamente, al mismo tiempo, nunca me había sentido más orgulloso. Aliyah era mi menor y se enfrentaba a un grupo de monstruos que harían dudar incluso al maestro. ¿Por qué no me sentiría orgulloso de ella? Ella usó su habilidad de baile para esquivar expertamente y acercarse a los horrores del alma mientras me defendía. No podía decir cómo los estaba lastimando, pero fuera lo que fuera que estuviera haciendo, los fuertes fantasmas se estaban evaporando en rápida sucesión. No había tenido la oportunidad de explicarle lo peligrosos que eran los horrores del alma.
Cuando acampamos fuera de la región densa en magia, Aliyah dijo que era la primera vez que se encontraba con restos, por lo que no había manera de que entendiera el peligro de las criaturas con las que estaba luchando. Los restos eran inofensivos, daba miedo estar cerca, pero inofensivos. Todas las demás formas de fantasmas lo eran menos. Cuando mueren suficientes criaturas en un área relativamente pequeña, se forman remanentes, pero si hay bajas masivas, como en zonas de guerra, pueden aparecer sus versiones más fuertes. A diferencia de los restos, las sombras pueden influir en el mundo que las rodea y atacar físicamente a las personas. Son fáciles de matar si puedes lanzar magia básica o tienes un arma encantada decente, pero aún así se consideran peligrosos para el individuo promedio. Los restos y las sombras son la forma más común de fantasmas, y la mayoría de los guerreros pasan toda su vida sin encontrar nada más fuerte. Principalmente porque si una persona tiene la mala suerte de encontrarse con cualquier otra forma de fantasma, no sobrevive al encuentro. Nunca he visto nada más fuerte que los dos hasta ahora, solo me han contado historias de las versiones más peligrosas, como los aparecidos y los horrores del alma. A diferencia de los dos principales, que pueden formarse donde se aclimata una gran cantidad de maná de muerte, los aparecidos y los horrores del alma necesitaban más para manifestarse. Necesitaban emociones fuertes. Debido a esto, los aparecidos y los horrores del alma se encontraron exclusivamente alrededor de donde habían muerto criaturas sensibles, principalmente humanos. Uno pensaría que aparecerían en todas partes durante las guerras, pero era más complicado que eso. Cada persona muere de manera diferente. Algunos maldicen a sus enemigos, otros laminan su desgracia, pero la mayoría muere tan rápido que no pueden sentir nada. Supuestamente, los aparecidos solo se forman en áreas de grandes tragedias, como suicidios en masa o actos de sacrificio, donde todos experimentan las mismas emociones intensas, sean las que sean. Y fue algo bueno porque, a diferencia de los restos y las sombras, los aparecidos eran bastante mortales. Se dice que son tan fuertes como un cauteloso de nivel 70, pero realmente se les temía porque eran difíciles de precisar, requerían equipo específico para combatir los ataques de sus almas y exigían magia fuerte para luchar. Escuché del maestro que se necesitan grupos de caza enteros para localizar y matar a un retornado, y los horrores del alma se consideraban 100 veces peores, principalmente por la forma en que surgen. Si bien se necesita un grupo para formar un retornado, los horrores del alma fueron todo lo contrario, se formaron a partir de la muerte de un solo ser, alguien por encima del nivel 140. En esta era menguante, pocas personas alcanzan el nivel requerido para formar un alma horrorosa, y menos sufren el tipo de muerte que se necesita para formar uno. Entonces, ¿por qué, en el nombre de los dioses, hay tantos de ellos aquí? Cuando Aliyah dijo que se encargaría de ellos, la maldije por su tontería, pero yo era el tonto. He estado entrenando con ella durante meses y nunca se me ocurrió que se estaba reprimiendo. Contra mí, precisamente. Cualquier habilidad que estuviera usando era obviamente fuerte, así que ¿por qué no practicó usarla contra mí? Lo único que se me ocurrió fue que era demasiado peligroso hacerlo, lo que significaba que ella creía que yo no era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Y tal vez ella tenía razón. Aliyah solo necesitaba tocar los horrores del alma para destrozarlos por completo. He tenido poca experiencia en el manejo de tales habilidades, pero reconocí un ataque de alma cuando lo vi. Scholl tenía pocos magos especializados en maldiciones, pero los que teníamos eran extremadamente peligrosos. El maestro me hizo entrenar contra ellos varias veces en el pasado, y recuerdo claramente la sensación de que me habían quitado toda la energía sin poder hacer nada al respecto. Pero incluso con sus hechizos más potentes, no podían hacer lo que Aliyah estaba haciendo en ese momento. Más horrores del alma emergían de las paredes y corrían hacia nosotros, pero Aliyah no se dejó sorprender por su aparición. De hecho, parecía feliz de verlos. Aliyah estaba visiblemente sudando pero sonriendo de oreja a oreja, como me habían dicho que hacía mientras peleaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que Aliyah sometiera los horrores del alma restantes, pero era extraño. Por alguna razón, mis habilidades de detección de peligro no habían comenzado a calmarse a pesar del peligro reducido. En todo caso, eran más ruidosos ahora que cuando aparecieron por primera vez los horrores del alma. ¿Por qué fue eso? Aliyah estaba ganando, así que tenía que haber otro peligro que no veía, pero ¿cuál era? De cualquier manera, necesitaba advertirle al respecto. Aliyah, ten cuidado.
Mis habilidades todavía dicen que todavía estamos en peligro, grito mientras ella destroza otro horror del alma con sus manos aparentemente desnudas. Estaba demasiado ocupada para reconocer mi advertencia, así que intenté nuevamente asegurarme de que me escuchara. Cuidado. Puede que haya algo más cerca. Esta vez hace una pausa y sé que me escuchó. Mientras fuera consciente del peligro oculto, podría. La cabeza de Ali ya de repente gira en mi dirección de forma antinatural, y su intención asesina me inunda. Sus ojos verdes brillaban inquietantemente como fuego verde y, a pesar de que me miraba directamente, parecía como si no me viera en absoluto. Ya veo, así es como es, suspiré con cansancio. Otro horror del alma intenta atacar a Aliyah para distraerla de mí, pero he visto lo suficiente para saber lo que está pasando. Apuesto a que es por eso que ella nunca ha usado esta misteriosa habilidad contra mí. Ha perdido la cabeza y su cuerpo se movía solo por instinto. Y mis habilidades todavía estaban funcionando porque una vez que no hubiera más enemigos que la distrajeran, yo sería su próximo objetivo. Entonces, al final, voy a morir aquí, pero no como esperaba. No me sentía enojado con Ali ya, la conocía bien y ella nunca haría esto si supiera que me haría daño. Estaba dispuesto a morir para salvarla y eso no ha cambiado. No la culpo por lo que está a punto de hacer. Mi único deseo es que mi muerte la saque de cualquier estado en el que haya caído, para que no intente atacar a la serpiente alada sobre nosotros después. La habilidad de Aliyah podría dañarlo, pero lo más probable es que muriera en el proceso. Solo quedan unos cuantos horrores del alma más, observo los tres restantes. Dos de ellos eran iguales a todos los demás, pero el último era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de los otros fantasmas. Y estaba esperando que el último de sus aliados desapareciera antes de enfrentarse a Aliyah. No tenía idea de lo fuerte que era, pero de cualquier manera, eso era todo. Y yo estaba bien con eso. Lo único que lamento es no poder mover los brazos y suicidarme antes de que cualquiera de ellos me ponga las manos encima. Quería salvar a Aliyah del dolor de matarme y no quería arriesgarme a que el horror del alma me arrancara el alma del cuerpo. La gente dice que si un fantasma se come tu alma, no encontrarás paz en la muerte, solo tormento. De los dos, preferiría morir por el bien de la joven Aliyah, pero la vida rara vez sale según lo planeado. Aliyah destroza brutalmente los dos últimos horrores del alma normales y comienza la batalla final. Incapaz de moverse, rezo para que Aliyah salga victoriosa contra el horror final del alma. Si ella gana, intentaré llegar hasta ella con mi voz, pero no estaba conteniendo la respiración. Le deseo todo el éxito del mundo porque si he aprendido algo entrenándola, eventualmente se volverá lo suficientemente fuerte como para ayudar a salvar a Schol. ¿Qué mejor razón para morir? Lo escuchaste en Kyokai Novelas Ligeras, nota de Kyokai. Actualmente la novela está en pausa desde el año pasado mayo del 2023.